yo vine a los Estados Unidos, mejor dicho, me trajeron a los Estados Unidos cuando tenía 6 añitos, una cosita chiquitica. Y naturalmente cuando nos fuimos de Cuba perdimos todo lo que teníamos, casa humilde incluida. No somos de esos afortunados cubanos de privilegio que emigran a Estados Unidos y conservan sus propiedades. Ahora, ¿qué culpa? ¿Qué culpa tengo yo entonces que no tengo una casa en Cuba? Come on. Es que si para hablar, opinar de cualquier tema del mundo tuviéramos que residir en ese lugar, yo creo que no pudiera existir el periodismo tal y como lo conocemos, no pudieran haber buenos vecinos, capaz que ni siquiera existiera la diplomacia. Eso es horrible. Sí, los cubanos han entrado y salido a Cuba como quieran, sin perder su compromiso profundo, su amor real y duradero por su patria. ¿Vamos a olvidar a José Martí? Yo seguiré mi camino, aunque a algunos les moleste, con mi sentido de nación, con mi sueño de una hermandad, de una fraternidad que nos una a los cubanos en una verdadera familia, que aprendamos todos y de verdad vernos con realismo. Muy bonito, tú hablas de nación, no de territorio, pero muchos todavía te atacan con ese argumento. Si amas tanto Cuba, ¿por qué no vives allá? ¿Cómo explicas tú, después de todos estos años, esa desconexión emocional que tiene parte del exilio con lo que piensan diferente desde afuera? A mí me sorprende también el pasar del tiempo, como tú mencionaste, que el tema sigue vigente, porque yo empecé a hablar sobre el tema cubano en un canal de Telemiami. Yo tenía 20 años, ya yo estoy llegando a los 40. Pasan los años y siguen vigentes los problemas, claro está. Y es importante recordar que hay un proceso. Yo no decidí vivir en Miami, mis padres vinieron aquí. Mis padres ni siquiera, Miami era la primera opción. Pensaron irse a Israel, irse a Rusia, pensaron en otros países porque ellos no querían irse. Y finalmente lo hicimos y fue bajo la condición de esa época que era, te ibas para siempre. Yo tengo la memoria de por última vez que vi en esa época, asumiendo a los 6 años, que detrás del automóvil era la última imagen que iba a ver de mi abuela. Ya, puesta ya en esa decisión. Entonces, cuando nosotros desde el exilio, desde la inmigración, como quiera que la persona se identifique en cualquier momento, porque a veces uno se siente más emigrado y a veces, esta mañana, por ejemplo, yo pensé, no, yo soy exiliada. Entonces, lo que es las palabras, eso a veces cambia según cómo uno se sienta en el momento, pero la realidad sigue siendo de que yo me crié sin abuelos, sin familia, me crié en el extranjero, en Estados Unidos. Sufrí algún tipo de bullying en las redes sociales, con incluso de personas que no me querían reconocer mi cubanía, que se burlaban de incluso de mi manera de hablar español. Y yo creo que defender la dignidad de esa identidad cubana, que yo me niego a renunciar a ella, eso es mi derecho, porque nací en esa tierra, porque ancestros míos se sacrificaron y sangraron por esa tierra, porque yo tengo sangre de mambises. Entonces, si es nuestra identidad, nuestra herencia heredada, histórica, familiar, genética incluso, no importa que mis padres me hayan sacado por razones políticas de Cuba en el 94, yo tengo derecho a criticar, a celebrar, entrometerme en los asuntos de Cuba, porque los primeros en reconocerme a mí que soy cubana son los estadounidenses, porque mi pasaporte americano, ¿qué es lo que dicen? País de origen, Cuba, nunca voy a perder eso. Así que lo asumo con orgullo. Oye, hace un tiempo, que es lo que me llamó mucho la atención con esto, tuviste ese cara a cara histórico con José Daniel Ferrer, donde él perdió el control y tú mantuviste la calma. Hoy vemos en Miami haciendo transmisiones, repitiendo frases, atacando, victimizándose. ¿Qué piensas al verlo ahora? ¿Siente que se desenmascaró o sigue manipulando el dolor del pueblo cubano?
Bueno, si me permites, quiero mencionar cómo yo me sentí años atrás en esa entrevista y que en varias ocasiones cuando alguien me ha preguntado, siempre repito lo mismo, y es que nadie en mi vida, sin exageración, nadie en mi vida, porque yo nunca estaba en bronca, yo nunca estaba en ese tipo de bajo mundo, de navaja, nada de eso, yo nunca me he fajado con nadie físicamente. En esa mesa de debate que yo me preparé, me puse mi trajecito para ir a hablar de política, yo sentí que él me iba a agredir. Y lo digo sin melodrama, sino que Dios es mi testigo. Yo pensé, cabe la posibilidad que este hombre, que claramente está cada vez peor y perdiendo el control emotivo, que va a lanzarse y de alguna manera va a querer agredirme físicamente. Por eso es que yo ya le saco los puños, porque digo, a mí no me interesa que sea mucho más alto que yo. Si le saco un tacón, a mí no me interesa porque a mí nadie me va a golpear. Yo mido 5 pies y 2 pulgadas y soy menuda, pero yo me voy a defender porque no vale. Y yo no merecía eso porque yo me preparé para un debate intelectual. Yo quería hablar de política. Si él consideraba que yo pensaba diferente o muy equivocada, él tenía todo el derecho de cambiarme mi opinión, de decir, Yadira, tienes que ir a Cuba porque ya tú no conoces la realidad. Vale, es un argumento totalmente válido, porque viene en el 94. Entiendo, sure, pero no hay por qué mentir y difamar, porque si hay alguien que sabe que yo no soy de la ciudad del Estado, soy yo. Yo puedo decir con la frente en alto que José Daniel Ferrer es un mentiroso, porque dijo en la televisión de Miami, aseguró que yo pacto con el gobierno de Cuba, que yo estoy en comunicación. El G2. Digo que soy del G2. Entonces, que yo estaba incrédula, que él dijera una mentira tan grande. Are you kidding me? Like, ¿tú estás hablando en serio? Y lo más gracioso es que a mí me parece mentira cómo años después él insiste mucho en que el régimen miente. El régimen miente. Él tiene como una pequeña obsesión con la mentira. Y yo diría, pero hombre, tú eres el primero en mentir, que tú mentiste, tú trataste, tú intentaste en una comunidad que guarda muchas heridas, en una comunidad donde años atrás te metían una bomba si había sospecha que tú estabas colaborando con el gobierno de Cuba. Hay personas vivas hoy en día que en esa época de Miami se cuidaban la lengua porque tenían miedo que a alguien que sufrió en Cuba le metiera una bomba, porque el FBI estaba aquí. Yo conversé con el antiguo director del Miami Herald y él me contó en su casa de que él y su mujer estaban recibiendo amenazas y el FBI tuvo que darles protección en esa época. Entonces, habiendo vivido eso, que yo soy, de nuevo, una mujer, yo me crié en libertad, yo me crié en Estados Unidos, yo tengo una expectativa a cómo deben ser los debates políticos. Y no es personal, ¿te entiendes? No es una cosa de que si alguien te cae bien simpático o no, o algo así. Y ante todo, ¿qué es lo que más tiene un político? Los políticos no tienen en sí carreras de ser ingeniero. Típicamente, el político lo que tiene es su palabra. Y un político que no tenga una palabra no vale para nada para mí, porque los cubanos más lo que necesitamos es un cambio de moralidad. Tenemos que elevarnos, no venir a Miami a difamar de esa manera de la gente que ya de por sí ha sufrido bastante. ¿Ok? Es lo que veo. Hoy en día yo defiendo, por ejemplo, a la familia cubana, defiendo a mi gente de Cuba, porque, por ejemplo, ahora está pasando el huracán por las provincias orientales, soy oriental, y yo estoy hablando cómo podemos ayudar después que pase esto a esta gente. No, la gente lo pone en la acción política. Y eso es lo que ya por eso ya me tildan y me amenazan así. Tal vez te amenazaron más, pero a mí todos los días una amenaza que soy comunista, que soy del G2, porque también ataco a Ferrer, porque ya he cogido muchas mentiras. Es todo. Es todo. Si tú vas por ejemplo, aquí no tanto en YouTube, porque tengo una comunidad diferente, pero en Facebook, mamita, la cantidad de gente que vienen y me dicen oprobio porque ataco a Ferrer. ¿Por qué? O sea, él es intocable. ¿No podemos tener un debate? Exacto. No, yo le dije que podía venir a mi programa y vamos a conversar. No quiero view. Ese día voy a quitar hasta los superchats y todo. Voy a quitar todo.
pero quiero verlo porque ya yo he visto muchas mentiras de él, muchas negras, muchas. Tú hablas mucho de fraternidad y reconciliación entre cubanos, pero ¿crees que esa reconciliación es posible con tanto odio, con tanta gente haciendo dinero del conflicto? Hay que recordar algo y es que ya ese dinero se está secando. La actual Sí. administración está cerrando la llave del USAID y estamos viendo cómo alrededor del mundo todos estos programas, incluso programas internos en Estados Unidos. Ahora viene el invierno y hay muchas personas, hay miles, si no millones de personas en Estados Unidos, por ejemplo, que ya no califican para recibir ayuda para la calefacción. Entonces, cuando el dinero se aprieta, aquí ya en Estados Unidos están apretando el cinturón. Entonces, eso puede significar que las cosas van a ir cambiando en la dinámica dentro de Cuba, porque hay mucha gente acomodadas, hay carreras enteras. Y esto es ya de generaciones, porque años atrás, como en los años 80, hubo un caso famoso de un cubano americano en la época que estaba haciendo una colecta para enviar dinero a Cuba y lo que hizo fue construir una casa de apartamento y ahí no había accountability, ahí no hubo nada. Entonces, es preocupante porque nosotros tenemos nuestro propio problema nacional. Tenemos la discordia, la violencia y la intolerancia. Entonces, teniendo en cuenta ese legado, también hay que sumarle un nuevo ingrediente a este problema y es que las redes sociales solo están diseñadas para buscar discordia. Más los videos de clickbait, de lo que es la rabia, el enojo, están movilizando mucho del algoritmo y eso está jugando en nuestra contra. Entonces, más que nunca es que los cubanos tienen que hacer el esfuerzo individual y no hacerse más la víctima, no decir, bueno, yo no, que si el régimen, sí, hay injusticias, claro, es horrible y a veces sufrimos y tenemos la vida que no nos merecemos, pero llega un punto que tenemos una responsabilidad individual, porque hay mucha gente que lo que da es excusas tras excusas y no decir, esta es mi vida, esto está dentro de mi poder y yo no voy a querer lucrar de la división de la familia cubana. Porque no olvidemos que años atrás, las familias de la isla muchas veces no nos querían ni siquiera que le escribiéramos desde Miami, porque le íbamos a echar a perder la carrera a fulanito, porque en mi propia familia había gente que no quería saber de nosotros, porque yo me crié, desde que yo abrí los ojos, yo dije, somos la ovejita negra, ya, mi padre es el contrarrevolucionario, es lo que es, entonces no hay problema con eso, pero aprender a dialogar, ¿sabes qué es lo que es? Es un esfuerzo. El otro día estoy leyendo una revista porque, aunque yo lleve años hablando de reconciliación, hay que tomárselo en serio. O sea, hay carreras que te enseñan de cómo resolver conflictos, ¿no? Y en lo personal también, si tú te puedes arreglar con tu tío, ya tú estás en otra onda, ya tú puedes. Y la revista esta de Harvard, de la Universidad de Harvard, ellos tienen una revista cada 2 meses, y en la última edición de estos 2 meses es cómo resolver conflictos. Y parte de estas estrategias, yo pensé que iba a estar orgullosa, pero digo, ya, yo reúno las calificaciones, ok, pero una importante que no lo tenía tan claro es que científicamente está demostrado que para empezar a resolver conflicto, tú tienes que genuinamente tener curiosidad por la otra persona. Vamos a decir que yo te diga, a mí lo más que me importa es el medio ambiente, y tú me digas, no estoy de acuerdo, eso es una hipocresía, es un business más. Yo tengo que preguntarte a ti, Toscano, ¿cómo tú llegaste a esa opinión? ¿Por qué es que tú crees esto? No, ¿cómo tú vas a pensar eso? No, la respuesta esa emotiva, eso no lleva a nada. Yo tengo que realmente querer conocer, no decir, tú vas a pensar lo que yo pienso y punto, porque eso es, nos metemos 200 años en esta situación. Mira, me hablaste ahorita del dinero y referente a eso veo que todo estaba, y yo vi que el dinero faltó en Cuba porque tú sabes que no le estaban dando a las fundaciones para estos llamados presos, y para mi criterio, en base a eso, el hombre decidió venir para acá. Dime qué tú crees de eso. Es mucha coincidencia, la verdad. Yo no puedo hablar de lo que no conozco, pero sí tengo la libertad para especular y pensé, y cabe la posibilidad.
cabe la posibilidad que producto de ya varios meses, porque esto empezó en enero, con Elon Musk y Doge y todo esto, de hacer recorte, que miles de empleados federales, gente de DC que ha perdido sus empleos. Entonces, en medio de estos recortes, cabe la posibilidad que esto haya sido un factor de contribuyente y que vamos a ver cambios definitivamente. De hecho, hay quienes, grandes economistas, que piensan que actualmente en el año 2025 estamos en medio de un cambio de lo que es el viejo el orden mundial y una nueva sociedad, ¿no? Con las nuevas tecnologías, todo, como la democracia ha ido cambiando de naturaleza, las redes sociales, etc. Entonces, en medio de ese mundo, obviamente la situación en Cuba va a traer cambios, van a haber cambios, y esto es uno de esos, de ese escenario de donde el USAID ya cerraron la llave. La llave. Referente a eso y todo, esta política se ha vuelto por el dinero, no más nada. ¿Qué tendría que pasar política, espiritual, humanitaria, o humanamente, como decimos, para que el cubano vuelva a verse como hermano y no como enemigos muchas veces? Y somos cubanos todos. Fundamentalmente, en Cuba hay unión. Yo voy a Cuba a menudo y veo la unión entre ellos mismos. Pero aquí en Estados Unidos es horrible. Y te tiran y te quieren hasta matar. La rabia de lo que se pasó en los años 80, 60, no sé, en Cuba, que si tú pensabas diferente te acauchaban. Estamos aquí en Miami así. Actualmente se ha revuelto estos llamados CDR del exilio. Están ¿Qué tú crees? Yo creo que en parte es mucho desconocimiento, porque muchas veces, lamentablemente, cuando los cubanos vienen a Estados Unidos, vienen con una percepción de que lo que es Estados Unidos y no entienden. Yo he estado, años atrás, iba a reuniones y organizaciones de lo que es los sindicatos, y ellos, los gringos, se quejaban de que lamentablemente los cubanos no querían pertenecer a las uniones, y ellos no entendían que un sindicato no es comunista, y que incluso muchos de estos sindicatos, mayoritariamente los miembros eran republicanos, que era algo transversal, y que incluso muchos de estos sindicatos apoyaban, por ejemplo, a candidatos republicanos. Por ejemplo, Lincoln Díaz Balart, por ejemplo, que es conservador, es de derecha, es un cubano-americano que está dentro del Partido Republicano. Él ha recibido el apoyo de algunos sindicatos. Entonces, cuando vienen con ciertas desinformaciones, que lamentablemente muchas veces los medios cubanos tampoco ayudan, porque desde que son chiquitos les pintan un Estados Unidos de ser. Por ejemplo, a ti, desde que eres pequeño, te dicen que en Estados Unidos existe esta represión de tal manera, tú vienes y tú asumes, bueno, en Estados Unidos hay que decir que... Entonces viene con cierto programming, y lo peor que hay en la vida es cuando tú tienes las malas ideas. Por eso hay un proverbio chino que dice que para que tú no puedes, para que puedas tener una nueva idea, tú primero tienes que vaciar el viejo té. Tú tienes que primero vaciar la taza y después incorporar una nueva idea. Entonces, los cubanos no les cabe más remedio. Van a tener que sentarse y resolver sus problemas internos, porque no va a venir desde afuera. Y más en esta época donde la geopolítica cada vez está más nacionalista. Argentina se está preocupando de Argentina, los italianos se preocupan de los italianos. Entonces, en ese contexto, los cubanos tienen que pensar cómo yo puedo amar más a mi vecino, no por nada, por bobería, no es que seamos mansitos ni nada de eso. Los cubanos somos bastante feroces, pero hay que entender que eso funciona. O sea, funciona tener un clima de estabilidad, de concordia y de diálogo, para que entonces los negocios sí funcionen. Porque toda esta politiquería, toda esta mala generación, toda esta mala sangre, toda esta mala leche entre los cubanos, eso nunca va a poder ayudar a prosperar. Porque para que los negocios florezcan, ¿qué es lo que tú necesitas? Respeto para la propiedad. Respeto que fulanito se hizo una casa de 3 pisos, y si es por vía legítima, yo no puedo tener la envidia. Eso es lo que debe ser. Dice acá 23 Flagger, dice Yadira debería regresar a las redes. Ay, ni veo bien. En este contexto, yo mismo no entendí en su comienzo, pero estamos en otro capítulo y cree que pudiera ser muy efectiva en estos momentos de cambios. Momentos de cambios, exactamente. Saludos. No, el escenario totalmente cambia todo el tiempo. Hay que ponerse las pilas y hacer el update.
Pero dice que tendría que regresar a las redes, ¿no? Sí, yo definitivamente quiero regresar. Yo nunca me alejo del todo, pero... Ya. Bueno, voy a ponerte, yo cogí ese pasado y después viene el presente, ¿no? Cogí 7 clips de ese gran debate y lo vamos a analizar acá a tu criterio de ahora y después, si estás conmigo. Señores, recuerden algo del clip a Toscano. Hey, mi gente, aquí en el cafecito, la verdad caliente, directo al corazoncito. Si te gusta lo que digo, no te quedes callado. Comenta, dale like, compártelo a tu lado. Que corra por Miami, que llegue hasta La Habana. El café con la verdad siempre sabe más cubana. Suban las manitos, activen la campanita. Que cafecito con Toscano, la verdad nunca se limita. Bueno, señores, empezamos con el primer clip. Señores, mi gente, vamos con el primer clip. Tú sabes que soy un agente del castrismo. Obvio. No. ¿Quién Tú no lo sabes, sabe? Ferrer, ¿no Sí. será que tú eres un agente de la seguridad del Estado? Yo puedo serlo. Sí, Yo puedes puedo serlo, serlo, pero de ¿verdad? momento en la Porque me práctica. parece que De entras, momento me en la vas a hablar- práctica. me vas yo a dejar estoy hablar, luchando. hombre. No, me deja usted hablar a mí. No, ya Me deja hablaste usted hablar a mí. suficiente. No, me deja usted hablar a mí. Hablaste suficiente. Me deja usted hablar a mí. Vamos a ver, Deje que golpe entreviste. ya, ¿no? Deje que entreviste. No, por favor. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Golpe da la dictadura que usted defiende, a las damas sí, de yo blanco, defenso la a dictadura, las damas de blanco, a los niños, a las mujeres en Cuba, los Bueno, usted, golpea, usted, los no me deja aplasta. hablar. No, es que él es el que pregunta y usted responde y yo le hice una también. pregunta, yo le informé que pedí por su libertad. No, Bueno, ¿qué tengo pasó? algo más que decir. Usted ¿Qué tiene pasó? un prejuicio. Agredir. No, Tiene ninguno. prejuicio contra mí. Usted quien lo tiene, contra su pueblo, que es oprimido. El público Mientras es usted testigo goza de que yo no he hecho libertad, absolutamente mientras nada. usted goza de libertad y prosperidad Yo soy en los libre porque Estados Dios me hizo Unidos. libre. No, Dios no, me porque hizo viniste libre. para este país, No si te- viviese en no, Cuba, yo fuese soy una esclava de la persona libre dictadura. por Dios. No, Yo no, soy no. libre Te por hizo Dios. libre la libertad y los derechos de este La país. libertad la protegen los federales. Sí, exacto, no el ustedes. gobierno de Porque ya este noto con país, esos al modelos pueblo. de Bueno, guapería quiero- que si no, quiero decirles si algo, no estuviera pero- aquí no me echaría. Vamos a No, ver. por favor, eso También, hacen su Vamos a jefe. ver. No, Eso yo no hacen tengo su jefe, yo soy No, libre. no. Cosa que no es usted, porque usted recibe No. dinero del ¿De gobierno de quién? Estados ¿De quién? Unidos. ¿Y usted de dónde lo recibe? Yo soy una persona pobre, Sí. usted es rico, usted Yo tiene soy más rico. dinero que yo, porque soy una Te persona voy que a en decir 20 lo años mismo no que tengo Edmundo seguro García. médico. Vamos Eres para, un vamos para mentiroso. Santiago de Cuba el lunes conmigo. Yo Y voy después donde yo quiera, consígueme porque soy libre, un porque permiso Dios para me venir hizo libre. contigo aquí. No usted. Vamos, te espero en Santiago Usted para que pretende viva así como vive gobernar tu a Cuba. pueblo. Para que Vean. viva como vive tu pueblo, con hambre, opresión, miseria, palo, Sí. represión todos los Bueno, días, sin señores, transporte, sin señores, medicina, señores. con pésima Un momento, educación. un momento. Vamos para que goce de eso. Un momento. Para que viva lo que tienen en Un momento. Cuba tus amigos los Castro. Vamos para Cuba. Un momento, Soy libre. un momento, Vamos un libre, momento, un vamos momento. libremente, vete para Pobre. Cuba. Bueno, vamos a ver, vamos a Vamos ver. para Cuba. Tiene más dinero vamos a que ver. yo. Para Cuba. Presidente, ¿Cuántos ¿Qué años tuvo en ganar? prisión? ¿Qué va a hacer con ¿Cuántos el años nombre? tuvo en prisión? A usted que le Sí, conciernen. ¿cuánto sí? Mi A mí padre, sí me va interesa. después, Me interesa porque Odilia Collazo, Odilia Ah, Collazo, la gente Tania, tuvo al Pues, padre tú en vas a decir prisión. que mi papá también era Sí, seguridad del no lo Estado. dudo, no lo Oh, dudo. ya. No lo dudo. Pruébalo, Odilia Collazo, pruébalo. Odilia Collazo Pero también usted- tuvo al No, no, padre. no, te sacó de quicio. Ya dirás, en este momento, él te grita, te interrumpe y tú ni te mueves. Se nota que él pierde el control y tú mantienes la calma. Una pregunta, ¿qué pasaba por tu mente cuando viste a José Daniel Ferrer así? Yo temí por la estructura del programa, porque habiendo participado en la televisión antes, yo llegué a pensar, esto como televisión es como un estado fallido, ya este programa fracasó, porque el conductor está en contra mía, no me está ayudando y no está moderando, porque si tú eres un moderador, tú tienes que ejercer un tiempo para cada uno. Entonces, no hay moderador. Es más, él está recibiendo sugerencias del el control y creo que tampoco le están dando buenos consejos. Tal vez le están diciendo, dale espacio a Estefanera ahí, dale, golpe. Entonces, yo fui esperando un debate. Entiendo que él puede ser que no esté de acuerdo conmigo porque él tiene su vida, yo tengo la mía en Estados Unidos. Pero querer descalificar, querer hacer un asesinato de la reputación al lanzar sin ninguna evidencia todas esas calumnias contra mi reputación en Miami. O sea, ¿qué tú buscas? ¿Que yo no pueda conseguir un empleo? ¿Tú quieres que yo no tenga posibilidad de vivir, que me tenga que mudar para otro estado donde no me conozcan los cubanos? ¿Qué tú buscas? Porque no se trata de hacerle daño a la otra persona. Imagínate que yo no estoy aquí. ¿Qué es lo que tú representas? O sea, no es que vamos a decir que
que yo no estoy aquí. Olvídate de mi presencia. Por alguna razón, él respetó más a Edmundo García. Por alguna razón, él pensó, esta chiquilla, cállense la boca, ella no tiene derecho. Entonces, tal vez algunas minorías, algunas facciones más, maybe los gays, las minorías femeninas, quién sabe, quién estarían reprimidos en una sociedad gobernada por alguien como él, donde no tiene tolerancia, no tiene ni una fibra, ni un átomo de democracia y tolerancia a los que piensan diferente. Pero en un debate, lo importante es tú exponer tus ideas, tú dale a la audiencia, porque no es sobre nosotros. Yo no acepté fajarme en un campeonato de boxeo. O sea, yo vine a exponer mis ideas, tú expones las tuyas, si quieres podemos debatir, pero el resto depende de la audiencia. El resto le corresponde a la audiencia, que ellos decidan cuál es el discurso que más a ellos le da razón. Entonces, él, en su mente de intolerante y de abusador, la única misión que tenía era no dejarme hablar, difamar, mentir, que de nuevo, el político es el único que tiene su palabra. Si tú no tienes una palabra, tú no vales para mí como político. Búscate otra carrera, ¿no? Y, por supuesto, vos causar mayor división, porque aquí en Miami hay suficiente diversidad, ¿ok? No tiene sentido pretender venir a Miami a darle a nadie lecciones de democracia, porque yo voy a elecciones, ¿ok? Yo sé cómo funcionan los partidos políticos, yo entiendo. Quisiera incluso que en Estados Unidos tuviéramos más partidos políticos. No me gusta esto de alternar entre dos partidos, me gusta más las coaliciones que hacen en Europa, eso es más exciting, ¿tú entiendes? Este domingo, por ejemplo, me reuní en un evento, habían como 10 personas, vino uno de los representantes de la embajada de Alemania, que él trabaja en lo que es el parlamento en sí, empieza con R, de Alemania, y él hablaba de, ¿no?, de esas coaliciones, de cómo ellos tienen diferentes, tienen que pactar, y tener que pactar, eso es como un ejercicio que creo que los cubanos mayoritariamente tienen, ¿cuál es la palabra?, atrofiada. Y personas como él, en vez de levantar la barra para todos nosotros, porque la escuela es una vida, tú sabes, siempre yo a veces miro cosas para atrás, oh my God, yo dije eso, ¿no? O sea, la escuela es una vida y uno tiene que superarse. Pero los que pretendan ser líderes tienen que tener la altura muy alta para inspirarnos a ser mejores, no abusar. Yo no soy electo para nada, yo soy sociedad civil, ¿cómo que yo no puedo tener una opinión? ¿Tú sentiste miedo o pena o simplemente confirmaste que todo es un proyecto, puro teatro, no? A mí me alteró, obviamente tenía el pulso más alto, tú sabes, las mejillas tenía encendidas, porque yo vi abuso, yo no sé, o sea, esta es una persona que vino de Cuba y yo no lo conozco, yo no sé si le va a salir una delincuentada y va a querer aquí en medio de la televisión lanzar una silla, porque eso pasa en algunos parlamentos, tú sabes, los políticos se dan cabezazos, entonces yo no sé, porque no veo civilización ni democracia ahí, lo que veo es un atropello. Es todo lo que yo quiero que Cuba no tenga. Bueno, vamos al segundo clip, que es importante, señores. Estamos recordando el pasado, pero vamos a hablar del presente, ¿ok? De Yadira. Vamos a ver este. Mira a ver si hacen unas elecciones en Cuba. ¿Por qué el gobierno ese no hace unas elecciones en Cuba? ¿Verdad? Porque el dictador, ese hombre es un loco. En menos de 20 años han llevado a Venezuela a la total miseria. Hace 17 años Venezuela no tenía la crisis ni la miseria que hoy padece. ¿Y qué lo llevó a eso? Imitar el modelo de los Castro. El modelo que más empobrece. El que ha hecho que los norcoreanos se mueran por miles por hambruna. Las naciones más prósperas del planeta respetan las libertades económicas. Las más miserables violan las libertades económicas. Oye, ¿cuánto? Yo entiendo que la UNPACU ya prácticamente es una especie de gobierno paralelo que pretende competir abiertamente contra el gobierno cubano, pero no contra la el verdad, gobierno cubano, contra la dictadura cubana. Okay. Con la Usa dictadura. usa la palabra que quiera. Yo uso la palabra que me da la gana. No te gusta. Oiga, guapa eres. Respete mi libertad. Voy a hacer un pare ahí porque no lo había visto bien para analizar, porque lo vi, pero esa partecita lo vi. Quieren que tú digas dictadura, quieren, porque ellos quieren que tú digas lo que ellos quieren que tú digas. O sea, Y es un policías gobierno, de tu propio vocabulario.
Sí, y lo vi, porque yo pienso que el que está haciendo la entrevista no debe meterse en nada. No. Tiene que estar ahí. Y también el exigir la pregunta de, ve acá, ¿y por qué en Cuba no hace? Ok, yo no soy responsable, yo me crié en Miami, what do I know? Entonces, también quiero hacer un énfasis, hacer un énfasis que yo me crié en el capitalismo, o sea, para mí esto no es nada nuevo, maybe para él son como grandes verdades muy contundentes y nuevas que se aprendió para decir algo atractivo en la televisión de Miami. Yo desde que era pequeña estoy viendo los resultados de la economía, en Estados Unidos. Yo sé que la libertad económica ha traído un mejor nivel de vida para gran parte del planeta que nunca hemos visto. Una persona aquí que es limpiapiso en Estados Unidos tiene mejor nivel de vida que muchos reyes de Europa en la antigüedad. Lo sabemos. ¿Por qué tú me estás diciendo esto? Es que esto es todo tu paquete ideológico. Esto es lo único que tú vienes aquí a decirme. Descubriste el agua tibia. El capitalismo, el capitalismo da comida y trae... Ok, pero ¿qué plan tienes tú para gobernar dentro de Cuba? ¿Qué plan tienes tú? Porque él es líder, ¿no? Hay que reconocer eso. Ahora viene diciendo, ahora que ya está en Miami, que se sume a la fila. Porque aquí los hay de años. Aquí hay muchos presos políticos que estuvieron durante 20 y pico de años, que yo los he visto, y no han vivido del cuento. Tienen carreras, abrieron negocios, se hicieron dentistas, abrieron muchas vidas en Estados Unidos, y tú los escuchas y es como una mirada a una manera de ser que no estoy viendo en Ferrer. Porque cuando tú eres preso político, para empezar, tú no coqueteas con que tú seas del G2. Para mí, yo no me crié en Cuba, pero yo creo que eso es algo sagrado. Si tú detestas la seguridad del Estado, ¿cómo tú vas a tener la inmoralidad de coquetear con el tema? Sí, tal vez yo sea del G2. Ponle límites. Ponte barreras. Tú no tienes boundaries, tú no tienes una línea de que ahí yo no cruzo porque yo no me crié en Cuba, y eso es algo con que yo nunca jugaría. Yo nunca jugaría de que yo soy de la seguridad del Estado, porque eso es sagrado. Hay que tener límites. Y es esta cosa de vaivén, de ser como de a donde... Se me llamó la atención eso, el tipo, perdón, que hablo del tipo, porque yo no soy tan rebuscado como tú, pero el señor. El señor está haciendo una entrevista y yo vengo ahora, yo no te puedo atacar a ti, yo te estoy entrevistando por algo que sucedió. Yo no puedo estar, si tú me dices ahorita algo que a mí no me guste, yo te voy a seguir entrevistando, yo no voy a imponer tus palabras. Y es eso, vamos a seguir escuchando. No, usted es bastante grosero. Allá en Cuba. Déjeme hablar. Yo lo que enfrento a los enemigos del pueblo cubano con la genería que hay que enfrentarlos en cualquier terreno, aquí y allá adentro, donde está su dictadura. Mira, donde te invito a que vayas. Ahora que estamos hablando de la dictadura, de guapería, que ya parece que nos vamos a tirar para el monte para tirarnos tiros. Sí. Sigues utilizando un argumento que a mí me parece muy pobre. ¿Cuál? Eso de compararte continuamente con Fidel y su lucha. Mira, para empezar... Compararme con tu ídolo. ¿Me vas a dejar hablar? Con ese infame tirano. Yo soy judía, yo no tengo ídolos. No, sí lo tienes. Yo no tengo ídolos. Tú, la revolución, como tú le llamas. La revolución, como tú le llamas. Hablar. La revolución. No, entonces habla con respeto. Yo no me comparo con ningún dictador. Yo no me comparo con ningún dictador. Yo vengo viendo este programa hace años y yo sé hacer un programa sin perder la cabeza. Sí, cálmese. Exacto. Ya lo veo. A ver, vamos. Oh, Dios mío, que no tienes modales de democracia. No, lo estoy perdiendo con usted. Dice que está... ¡Ay, mamita! Cuando se Es decir, la culpa siempre la tiene la mujer. ¿Cuál es la comparación que me he hecho con... Mira, Yadira, aquí ya las cosas se salió de control. Ferrer mezcla política con ataques personales hacia ti, lo que veo, mete a tu madre, a los médicos cubanos, a todo el mundo. Pero sigue hablando con calma tú y argumento. Te pregunto directamente, ¿cómo se siente ver a un hombre que dice luchar por Cuba, pero que termina comportándose igual que aquellos que dice odiar? Grita insulto, atacando la vida privada de una mujer. Dime tú. Honestamente, Ferrer lo que provoca en mí es una
un convencimiento muy anexionista de que, ok, nunca vamos a poder tener democracia, ok, nunca va a ser posible, porque viendo que como él se desarrolló en ese programa, lo intolerante, lo grosero, que no me dejaba hablar, interrumpir, y que todo lo reducía no al plano de ideas, que de nuevo la gente se equivoca, uno continuamente está aprendiendo, por eso uno va a la escuela, ¿no? Por eso la gente debe madurar, ¿no? No hubo un debate ideológico, político, intelectual, académico, lo que hubo fue intentos de rebajar toda la discusión a un plano emotivo de ofensas personales que honestamente sí probó mi paciencia, pero yo siempre me he esmerado en tratar mi esfuerzo personal, yo hago de mi parte para tratar de controlarme, porque perder el control es demasiado fácil, ¿ok? Es muy cómodo, eso no tiene ninguna gloria, ¿no? Yo trato de ser algo de estoica en mi vida y darle chance a los demás a desarrollar sus opiniones, pero viendo cómo él se estaba comportando como una persona no hecha, como un ciudadano incompleto, que hay que regresarlo a la escuela, darle educación moral y cívica, hacerlo pasar, por ejemplo, ese currículum que ahora hay un test que creo que el gobernador de Ron DeSantis creó que para estar en la Florida, puede ser que alguien esté no de acuerdo, pero debe haber desde el poder un intento de que por lo menos los ciudadanos estén ligeramente preparados para poder representar bien sus opiniones, sus vecinos, etc. Entonces, si alguien viene ahora a Miami, como lo ha hecho él, y dice frente a la televisión privada que él pretende trabajar con todas las organizaciones, que él va a ser herramienta de todo el mundo, dice él que va a regresar a Cuba, dice él que va a ir como... Ok, para empezar, Saúl Sánchez lleva años haciendo eso. No es nada nuevo. Okay, Saúl Sánchez hace una década andaba, ¿se recuerda de que iba con el barquito, los fuegos artificiales, las flores? No es nada nuevo. Si alguien viene a Miami, tiene que mínimamente venir con la humildad de saber que aquí hay miles de cubanos que han dado esfuerzo, tiempo y dinero a la causa. Está bien si tú estás en Cuba, es slim pickings, no sé cómo decirlo en español, de cuando no te cabe más remedio y no hay tanta oferta, tienes que quedarte con el que está ahí. Pero aquí la tiene del capitalismo, de lo que es ideas de diversidad cubana, aquí estamos surtidos. Sí. Aquí la barra está más alta, ¿ok? No basta simplemente gritar libertad y andar por las calles. Aquí tú procuras estar a la altura. Si no, no lo vas a lograr, porque el que más se acercó fue Más Canosa. Más Canosa sí se acercó bastante, pero tenía más altura y más respeto. Es increíble cómo se repite, señor, el patrón. El que más grita libertad es el primero que intenta callar a los demás. Y lo más irónico, señores, tú hablabas de los médicos cubanos. Mientras él los ataca y se enferma en Miami, corre al hospital de aquí, del Imperio. ¿Viste eso? Sí. Esa es la doble moral que este exilio necesita empezar a mirar y de frente. Vamos al lugar presta. También me viene la frase, el perro que ladra no muerde, porque desde luego, él incluso en ese programa estaba diciendo de que, hey, ¿por qué no te vas a Cuba? Cuba, como que la lucha está en Cuba. ¿Qué tú haces aquí? Exacto. ¿Qué hace aquí? Señores, vamos para el tercer capítulo, pero para refrescarlo, recuerden el like, porque ella se merece like. No solamente, ¿dónde está el like? ¿Dónde está el like? Hey, mi gente, aquí en el cafecito, la verdad caliente, directo al corazoncito. Si te gusta lo que digo, no te quedes callado. Comenta, dale like, compártelo a tu lado. Que corra por Miami, que llegue hasta La Habana. El café con la verdad siempre sabe más cubana. Suban las manitos, activen la campanita. Que cafecito con Toscano, la verdad nunca se limita. Si te gusta lo que digo, no te quedes callado. Comenta, dale like, compártelo a tu lado. Que corra por Miami, que llegue hasta La Habana. El café con la verdad siempre sabe más cubana. Suban las manitos, activen la... Bueno, ya estamos contigo acá, señores, y vamos a poner el tercer clip. Cuba, ningún camionero particular pueda viajar
hacia la costa santiaguera porque el régimen de los Castro, mientras llegaba el avión, periodistas independientes en Santa Clara eran detenidos precisamente para que no reportaran esa noticia. Y otra cuestión muy importante es que precisamente llega el primer avión en el restablecimiento de los vuelos directos a la ciudad de Santa Clara, donde hay un hombre con 44 días, ayer 43, en huelga de hambre, precisamente muriéndose, llamando la atención sobre el hecho de que en Cuba todavía se siguen usando costumbres de la Guerra Fría, lenguaje de la Guerra Fría, y sobre todo hay más represión que la de cualquier parte del mundo. Solo Corea del Norte nos aventaja. En Cuba todavía el estalinismo está vivo. ¿Sabes, Ferrer? Bueno. Que yo quería primeramente decir, porque como Ferrer, como usted mencionó que usted era un preso político, yo quería informarle que nosotros en Grupo Caimán, en su época, también pedimos por su libertad, porque pedimos para la libertad de los presos políticos, y me alegra que muchos estén libres, me alegra que ha podido estar aquí con su pasaporte cubano, porque me imagino que de cierto modo sí reconoció ciertas instituciones legales del gobierno de Cuba. No, ¿Vino aquí en Balsa? Para nada, no. Vine Vine con por el pasaporte. aeropuerto porque el régimen me negó salir de Cuba durante muchísimos años y gracias a la administración Sí, de este porque, país, bueno, a quien el régimen, la dictadura que usted defiende, No, yo no defiendo acostumbra ninguna a dictadura, complacer, está empezando muy agresivo, muy tempranito. No, usted quien No, interrumpió al conductor del para programa nada, y pasó de entrevistada a entrevistadora. Usted yo pasó le de informé entrevistada que yo a pedí por su entrevistadora, y libertad. cosa que Eso es una agradecemos. información. Pero cuando ¿Estás se seguro que lo trata, agradeces? cuando se trata de ese tipo de apoyo, nosotros no creemos en él, porque es como el usted apoyo no de la agradece que nosotros pedimos por su libertad sin ningún dinero de ninguna potencia extranjera. Debería sí, ser con el de La Habana, debería con ser, el no de La para Habana, nada. con el de la dictadura que explota tu pueblo. Oye, ¿tú sabes lo que me preguntan a mí? ¿Sabes lo que me preguntan a mí? ¿Sabes lo que me preguntan a mí? Mis vecinos. Dicen, qué ¿cómo se llama la democrático, me deja célula? hablar. ¿Cómo se llama la célula a la que pertenecen Yadira, Edmundo la García y célula. Emilio Chicagua? Y alguien me dijo, se llama comandante en jefe Ordene. Le dije, no, muchacha, ella es buena muchacha. De verdad que es buena muchacha. Ella lo que está es confundida. Yo podía decir, me dan un chance para hablar. ¿Por qué no dejamos que sea el entrevistador? ¿Por qué no está dejamos que sea el entrevistador? ¿Por qué no dejamos que sea el entrevistador? Que usted lo interrumpió. Yo no Usted- ¿Tú sabes por qué él habla del entrevistador? Porque está en su línea. ¿Me entiendes? Aquí Yadira, como vieron mi gente, para que vean, Yadira, tú estás hablando de hechos con nombre, lo que veo, lugares y por supuesto datos reales. Y él entra interrumpiendo, cambiando el tema, repitiendo las palabras dictadura como si fuera un rezo. Parece que es esto. Pero hubo algo que me llamó la atención y lo copié aquí, ¿no? Cuando tú dices que perdiste, es decir, cuando tú dijiste que pediste por la libertad de él, me acuerdo de ese. Él se ofendió. ¿Por qué tú crees que este tipo de personaje, yo pienso, le molesta más que alguien lo apoye desde desde la competición? Yo diría, el político superior disfruta más cuando alguien que no piensa igual que él lo apoya, porque eso significa que su lucha tiene la capacidad de ser trascendental, de que pudo ir across the aisle. O sea, yo traté de dejar claro que, mira, yo creo que tú estás viniendo con un prejuicio contra mí, no sé por qué, pero yo pedí que tú estuvieras en libertad, o sea, friendly, I'm a friendly, yo no tengo nada personal contra ti ni nada de eso. Y yo creo que su respuesta no fue calculada, fue simplemente emotiva, porque brotan ahí las pasiones, los contravalores, y creo que simplemente es una cuestión de guapería. Yo diría que tal vez como el equivalente a, tú sabes, la moralidad de la prisión, donde tú no puedes aceptar la comida de nadie, right? Porque, o sea, si yo le doy a alguien... Yo pienso porque tal vez él vive un conflicto y necesita verse como víctima eterna, ¿no? Ya, pero la guapería, la victimización está ahí, pero yo creo que él siempre ya tiene eso asegurado, siempre tanto se describe a sí mismo como la víctima del régimen. Ya él tiene la victimización asegurada, pero él tampoco quiere ser disminuido, y si tú ves eso como una disminución, eso me dice que tú estás como una escala de valores como de Neandertal. O sea, porque la civilización, cuando vamos a los parlamentos y nos organizamos, no puede haber importancia sobre quién
quién pidió por mí o quién estuvo, o sea, creo que entró ahí en lo que es cuestiones de guapería, por eso entonces responde y lógicamente diciendo a mí no me hace falta, tú sabes, que tú pidas por mí. Eso fue simplemente como un cierto aguaje de que no. Y creo que él ahí no se da cuenta que tiene un traje puesto, estamos en la televisión y que la escala de valores de la prisión o de la calle no valen aquí. Especialmente si estamos en Miami. Bueno, soy una amenaza para ti. Yo no te puedo encarcelar, yo no estoy ofendiéndote, yo no estoy diciendo nada. Entonces, si tú vienes con el prejuicio, no puede haber diálogo. te voy a decir algo. Yo soy de Santiago de Cuba, trabajé cerca de donde él vivía hace muchos años, te estoy hablando hace más de 30 años, yo tengo 56 y fui administrador de un supermercado y lo que se decía de él era mucho y no estábamos hablando cuando él se metió en la política después, te estoy hablando hace muchos años, entonces lo que tú acabas de decir, no estamos en la calle y yo como conozco, es decir, no lo he visto, pero sí me han comunicado cuando yo era administrador, sabes que en los supermercados todo se habla, en las tiendas de comida, toda la bobería. Y ahí me hablaban horrores de lo que él hacía en Cuba antes de meterse en la política, intentar meterse en la política monetaria. Pero me llama la atención que este señor se pone en la televisión, que lo están mirando miles de gente. No sé, lo triste es que este hombre, no sé cómo, este hombre, lo que él llama lucha por Cuba, parece más bien, me parece, un personaje, por ejemplo, de una telenovela, no sé, gritando consigna, porque mientras tú estabas hablando con serenidad, él estaba actuando para su público, ese público que quiere escuchar lo que él diga eso, como si vendiera drama, señores, y no ideas. Y esa es la escena, esa energía de ataque, de verdad que está de madre. Algo en este tema de esta sección, porque entramos en la otra. Okay. No se está cansada. No. ¡Ay, mamita! Señores, mi like, porque ya se merece like. Hey, mi gente, aquí en el cafecito, la verdad caliente, directo al corazoncito. Si te gusta lo que digo, no te quedes callado. Comenta, dale like, compártelo a tu lado. Que corra por Miami, que llegue hasta La Habana. El café con la verdad siempre sabe más cubana. Suban las manitos, activen la campanita. Que cafecito con Toscano, la verdad nunca se limita. Si te gusta. Bueno, regresamos y vamos a hablar un poquito del tema de la ley de ajuste cubana, de este tema que se habló en ese lugar, y vamos ahora al tema. Recuerden, señores, que esta es una entrevista a Yadira y nosotros no hemos hablado. Primera vez que estamos hablando con ella. No le he dicho los temas que voy a hablar. No le he mandado un currículo diciendo te voy a hablar de esto. Y mírala aquí. Y su respuesta, de verdad que es buena, porque yo no me atrevería si no me dijera, bueno, te di algunas ideas del tema que iba a hablar, pero no te dije, como decimos, ni tema, ni pregunta que te iba a hacer. Todo ha salido fluido, porque eres verdaderamente una profesional. Y menos mal que no lo hiciste, porque eso hubiera matado como la magia, ¿no? Lo divertido es cuando es espontáneo. Espontáneo. Vamos a poner el tercer tema. El ajuste cubano es que tenemos que recordar que se le está ofreciendo a los cubanos un privilegio por encima de cualquier otro país latinoamericano. Y entonces, ¿cómo no van a aprovechar los cubanos las vías legales que le hacen tan fácil venir al país más rico del planeta? Yo pienso que siempre hay sus 3 o 4 casos por razones políticas, pero en su vasta mayoría los cubanos que usan la ley de ajuste cubano es por razones económicas, porque ya vemos que cuántos puertorriqueños emigraron a Estados Unidos el año pasado. O sea, los países producen pobreza, el 3 o 4 pobres quieren venir a Estados Unidos. ¿Por qué el cubano que se exagera el hecho de que el cubano quiera venir aquí a vivir una vida materialmente más cómoda que lo hacen en Cuba? Porque Cuba es un país bajo sanciones que no se le permite, porque estamos hablando de que hay mucho deshielo diplomático, pero en lo que cuenta para mejorar la economía, todo sigue igual, sigue en pie la guerra fría económica contra Cuba para que el pueblo se desespere por pobreza, porque las sanciones económicas exclusivamente están hechas para destruir a la revolución cubana. Y yo como nacionalista digo que toda injerencia es inmoral. No se puede pagar a la oposición
dentro de Cuba. La oposición tiene derecho a existir, tiene derecho a criticar el gobierno, no el Estado, y con su propio dinero, no dinero que venga por intermediarios ¿Tú crees como que la se va a fundación. eliminar la ley de ajuste cubano? Puede ser que se elimine pronto, pero lo que sí no se va a eliminar es las sanciones. Las sanciones, en mi opinión, están para rato. Porque la ley, el acercamiento de Estados Unidos es positivo, pero la verdad es que todavía sigue el viejo plan de derrocar el gobierno cubano. Eso no lo podemos negar. Nuevos modales, pero el viejo propósito. Bueno, mira, luego de más de 40 días en huelga de hambre, el líder opositor Guillermo Fariñas ha solicitado a un médico cubano exiliado que viaje a Cuba para atenderlo mientras continúa con su protesta. ¿Qué se sabe de eso? Sí, Guillermo Fariñas hoy amaneció otro día más, ¿no? En que amanece bastante delicado, con fuertes dolores por todo su cuerpo, orinando muy poco, como es obvio, sin tomar agua, solo le hidratan cuando cae en shot, cuando pierde el conocimiento y lo llevan al hospital, y él no confía en los médicos del régimen, y hace bien, no se puede confiar en los médicos que sirven a una dictadura, y él está pidiendo eso, de que sea este médico quien la atienda, pero todavía no hay nada claro de si le van a permitir entrar, si va a poder viajar de inmediato a Cuba y si se va a hacer cargo de Guillermo Fariñas. Pero en 2 o 3 oraciones me gustaría decirle que resulta bastante curioso que sea precisamente una cubana que disfruta acá de los privilegios, las libertades, que gracias a la ley de ajuste cubano puede disfrutarla, que hable así sobre la ley de ajuste cubano que beneficia a los cubanos que en Cuba siguen pasando el hambre, la miseria que ella debe haber pasado de niña y por la cual salió de Cuba. ¿Cómo no van a aprovechar los cubanos? En este punto, Yadira, este fragmento fue clave. Tú hablas de la ley con argumentos económicos, legales y la historia, ¿no? Y él vuelve a responder con ataques personales, tratando de convertir una conversación en un ataque moral, que es lo que hacen toda esta gente, todos estos influencers lo hacen, conmigo lo hacen. Lo más interesante es que lo que tú dijiste, toda injerencia es inmoral. ¿Todavía piensa igual hoy que la oposición en Cuba no debe recibir dinero del extranjero? ¿O después de ver cómo estos grupos se comportan en Miami, te queda claro que ese financiamiento es precisamente lo que le convierte en actores del show político? El problema con ese financiamiento, digamos que malcría al benefactor y nunca llegan a desarrollar sus propios autónomos mecanismos de autosuficiencia. Si tú estás recibiendo el dinero muy cómodamente por tu activismo dentro de Cuba, entonces ignorando si la cuestión de juicio, si es inteligente o no, si es moral o si ataca los valores nacionalistas históricos de la resistencia cubana, no es inteligente. Primeramente, no es inteligente porque de nuevo se acostumbra entonces la oposición cubana a subsistir, a desarrollarse dependiente de esa generosidad del gobierno de Estados Unidos, y el día que no esté, no habrá entonces oposición. Entonces yo siempre he criticado las sanciones porque al ser en un plano general castiga a todo el mundo y no hace distinción. Yo desde un punto de vista legal tengo y creo que es más inteligente y más justo incluso cuando se hace una sanción individual. Estados Unidos lo ha hecho, por ejemplo, a ciertos oligarcas rusos vinculados a Putin para así castigar, cortarle las alas, la movilidad a ese mal actor y no castigar a toda una nación. Entonces, cuando hay un cubano que apoya las sanciones, y ignorando todo el ruido, que si el régimen y todo lo que es la palabrería y el ruido típico, yendo al quid la cuestión, no ha funcionado, lleva años, y yo soy una persona muy práctica, a mí me gustan las cosas que funcionan, ¿ok? Las sanciones no funcionan. ¿Qué es lo que sí traen? Sufrimiento colectivo, Al y de pueblo. toda forma la élite cubana se libra. Que yo siempre digo, ¿ustedes se creen que Mariela Castro es afectada por las sanciones en un plano personal? Of course not. Entonces no seamos ingenuos. Pero, ¿por qué sigue en pie?
Porque hay cierta, por la fuerza de la inercia, hay programas federales que sí existían, como por ejemplo TV Martí, el globo aquel famoso de Cayo Hueso, que nadie veía, pero que estaba costando mucho dinero. Entonces, una resistencia cubana, una disidencia en contra del gobierno cubano tiene que ser autosuficiente para resistir los buenos y los malos tiempos y ante todo desarrollar independencia de ideas. ¿Por qué? Porque esos fondos federales de Estados Unidos no iban a todos los disidentes cubanos, iban a un selecto, era un filtro específico. Y eso, en mi opinión, es un crimen porque ya empezamos mal, porque no permite el desarrollo de una verdadera pluralidad de pensamiento en Cuba. Porque cuando tú escoges 2 o 3 cabecillas, digamos, la jefa de la Jame Blanco, tú no estás permitiendo que otras organizaciones de mujeres cubanas se asocien libremente y puedan competir en ese plano. Entonces, no me gustan los libertarios, pero a veces hace falta medidas más libertarias y hacía falta más libertad porque eso era una injerencia tan condicional, tan artificial, que no ha permitido que en Cuba se desarrolle una disidencia autónoma. Sí, como dije anteriormente, se oye como eco, no sé si todavía se oye como eco, ¿no? ¿Mi voz? Sí, no, sí, bueno, ya se arregló. Porque aquí está la gran ironía, Yadira. Mi gente, la mayoría de estos que viven gritando, por ejemplo, libertad, no sobreviven sin los fondos de Washington, que es lo que hablamos, ¿no? ¿Verdad? Yeah. Y cuando alguien como Yadira, ella, la que están mirando ahí, le dice que el dinero extranjero contamina la causa, se enfurece. Porque le está tocando el bolsillo, no la patria. Es cierto, ¿no? Esta es la diferencia entre una visión del país, señores, y un negocio con bandera. Bueno, gracias. Vamos para el número 5 para que no te me canse, mi negra. Pero el like, ¿dónde está el like de la gente? ¿Dónde está mi like? Hey, mi gente, aquí en el cafecito, la verdad caliente, directo al corazoncito. Si te gusta lo que digo, no te quedes callado. Comenta, dale like, compártelo a tu lado. Que corra por Miami, que llegue hasta La Habana. El café con la verdad siempre sabe más cubana. Suban las manitos, activen la campanita. Que cafecito con Toscano, la verdad nunca se limita. Si te gusta lo que digo, no te quedes callado. Comenta, dale like. Bueno, empezamos con la parte número 5. Vidas con muy pocos recursos, pero Fariñas nos está involucrando en una cosa que no tiene sentido y a mí me parece que eso puede llegar a desprestigiar incluso el exilio, porque entonces estamos defendiendo personas que para empezar, antes de la caída del muro de Berlín, estaba muy integrado de las juventudes comunistas, se preparó militarmente en la Unión Soviética. Ok, yo entiendo que cambió de idea, pero porque Fariñas ahora se mete con los médicos cubanos, que en el año que yo sepa, 92, yo era muy pequeña y mi mamá sufrió, producto de un encuentro violento en mi casa, porque estaba embarazada, sufre una hemorragia cerebral. Durante un mes entero, mi madre, la esposa de un disidente cubano, Reinaldo Escobar, estuvo en terapia intensiva y mi madre está viva. Claro, tiene su impedimento visual, de memoria, pero mi mamá está viva. Los médicos cubanos son buenos y no tiene sentido que difamemos de personas que por tan poco se sacrifican y ganan más dinero que usted. Pero tú sabes cuántos haciendo médicos, mucho más. Oye, tú sabes cuántos no llevando médicos, a la gente a la playa con dinero ajeno. Oye, ¿tú has visto la cantidad de médicos cubanos que han venido para acá? Porque hay un programa aquí, claro, especial porque para atraer. Es un robo de talento, de cerebro, porque se aprovechan. De talento, no. Ustedes no existiría un programa para ellos. Es que esos son codiciables. Esa gente los ponen allí, los explotan. ¿Por qué Estados Unidos los quiere? Mira, aquí los médicos, todos los médicos tienen su carro, tienen su dinero, todo el mundo, todos los médicos ganan. En Cuba los médicos los arrastran, los montan en una bicicleta para que vayan por favor. Se van hasta para Haití, se quedan ¿cómo podemos pensar? Se van para África, para Marruecos a trabajar. Nadie está negando que Cuba está pasando una crisis económica seria, producto de las sanciones, porque no se puede permitir, no se puede permitir que un modelo socialista funcione a 90 millas de Estados Unidos, que es el centro del neoliberalismo. Eso no se puede permitir. Por eso durante décadas es que se trata de que se fracase el modelo. Porque es un mal ejemplo.
ella decía hace un rato que esta era la nación más rica del planeta. Esta nación es la más rica del planeta porque se respeta la libertad de sus ciudadanos, la libertad de sus derechos, Claro, porque hay libertades económicas. Y Cuba es una nación tan atrasada, tan miserable por el modelo de sistema que le impusieron. No es por otra cosa, es porque allí no se respetan las libertades económicas, ni las políticas, ni las civiles, ninguna se respeta. Dile por eso es la miseria que hay en Cuba. Elecciones en Cuba. Mira a ver si hacen unas elecciones en Cuba. ¿Por qué el gobierno ese no hace unas elecciones en Cuba? ¿Verdad? Porque el dictador, ese hombre es un loco. En menos de 20 años han llevado a Venezuela a la total miseria. Hace 17 años Venezuela no tenía la crisis ni la miseria que hoy padece. ¿Y qué lo llevó a eso? Imitar el modelo de los Castro. Salvan vidas con muy pocos recursos. Bueno, mi gente, Yadira, este momento sí fue humano, no estaba hablando de ideología, estaban hablando de tu madre, de tu experiencia, de lo que viste en carne propia. Y sin embargo, Ferrer responde con insultos, con el mismo libreto de siempre, sin querer escuchar lo que tú estabas diciendo. Yo quiero preguntarte, discúlpame, yo quiero preguntarte con tanta franqueza, ¿qué se siente cuando cuentas algo tan personal, una historia familiar, real, y te interrumpen un tipo que solo debe repetir propaganda como un robot? Es difícil y es un poco que desilusiona porque cuando yo era niña en este país a mí no me gustaba que yo escuchaba que mis padres lo hablaban, por ejemplo, con vecinos o amigos. Cuando yo levemente escuchaba todo lo que como nuestra vida en Cuba, yo me incomodaba y salía corriendo. Yo no quería oír de esa historia porque me daba me sentía mal, ¿no? Entonces, pero cuando estoy en la televisión, yo pienso que es algo que debo mencionar en honor a la verdad, porque es lo que pasó, ¿no? Y para mí ha sido siempre una situación algo rara, teniendo en cuenta que yo no me beneficié en nada de Cuba, yo no saqué una carrera, yo no tuve memorias gratas con amistades, ¿sabes? Que si las becas, no sé qué, yo no tuve esa experiencia. Yo no tuve la tradicional vida de todos los cubanos con sus glorias y sus penas, ¿no? Y cuando yo me encontraba en situaciones como esas, yo tratando en honor a la justicia, ¿no? Defender que los médicos cubanos no son basura, los médicos cubanos sí sirven, porque aquí yo lo he escuchado en la comunidad personas siempre tratando de disminuir el calibre, el valor de esos médicos cubanos y decir que los profesionales, que los doctores cubanos son enfermeros, que es los ingenieros cubanos los que están copiando código de otras partes. O sea, siempre ha habido una corriente minoritaria, pero muy real, de querer descalificar el valor de los profesionales en Cuba. Y si esas personas como profesionales no tuvieran un valor, no fueran codiciables, no existiera el robo de cerebro para traerlos. Ellos mismos están en una contradicción, o son codiciables y existe un robo de cerebro, porque el programa existe. Estados Unidos, que yo sepa, creó un programa específicamente diseñado para los médicos cubanos. Y entonces ellos dicen que los médicos cubanos no sirven. Entonces, para mí es algo, la vuelta que da la vida, ¿no? Yo que realmente no me beneficié en nada de Cuba, tratando de humildemente Saliste joven, ¿no? sacar la cara por los médicos cubanos. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Cuando uno habla desde la verdad, molesta. Porque tú, Yadira, no habló de ideología, habló de humanidad. Mientras Ferrer, con todo su heroísmo, no pudo sostener ni una conversación sin gritar, sin atacar, sin dramatizar. Así opera, señores. Y también el viejo ingrediente de quejarse, de básicamente querer solamente comunicar frustraciones y penas. Y eso es algo que yo sí he experimentado toda mi vida. O sea, yo siendo niña, sí, las cafeterías aquí en Miami llenas de viejos cubanos quejándose de cómo la vida que era tan maravillosa con Batista y aquí y ahora, y que si Fidel esto. Y negar, no es una cuestión de negarlo, sino que, bueno, ¿y qué es lo que viene ahora?
Ok, porque llega un punto que, o sea, el programa en sí estaba colapsando, no solamente por la grosería del invitado, sino que no había una propuesta de nada. O sea, yo quiero mirar hacia el futuro, soy una persona optimista, yo quiero ver soluciones, quiero que me digas en qué tú crees, ¿no? ¿Verdad que Cuba es una basura? Porque eso no es un programa de lucha. ¿Verdad que la gente en Cuba está, o sea, eso es queja, eso solamente estás criticando? ¿Qué propones tú? A ver, vamos a escuchar, ¿no? Tú no sabías que Fidel destruyó a Cuba. Oye, es que yo llevo mi vida entera escuchando eso, no es nada nuevo. Dime qué traes tú, fresquecito, que te bajaste del avión el otro día. A ver, ¿qué traes? No, tú no sabes que Cuba fue destruida. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Que no estoy negando si es verdad o no. Simplemente, ¿de qué me sirve ese discurso? Para nada. ¿De qué le sirve a los cubanos en la isla? Para nada. Todo el mundo habla de eso y además, y viéndolo llegar a Miami y siguiendo su mismo trayectoria de lo mismo que hizo hace años, y yo pienso, como le dicen sus mismos discípulos, en este caso el Comité de Defensa del CDR, le dice, tienes que callarte, tienes que primero aclimatizarte, es que decir, le están diciendo, oye, estás hablando mierda, perdona la frase, es porque lo está haciendo, porque ellos mismos ya ellos saben cómo actuar, porque tú sabes cómo la política, ¿no? Entonces ve que el tipo está diciendo cada cosa, ya. Ay, mamita. Bueno, vamos a dar una pausita para tomar un vaso de agua porque se me acabó y tú también necesitas. Señores, escuchen esta cancioncita que a ustedes les gusta. Sí, sí. Ahí viene José con su caminar, la frente en alto pero va a tropezar. Se dio un golpe que retumbó en la esquina. Ahora todo el barrio ríe con su rima. No es gigante, no es valiente, pero su historia vive en la mente. José Martillo, la mesa bendita, te dio la visita. José Cabecita, ya no es la misma tu cabecita. José Martillo, todo el mundo grita. Dicen que el martillo lo dejó tirado, que la mesa sagrada lo tiene fichado. No es un mártir, no es de leyenda, pero su cuento por el barrio se siembra. No es gigante, no es valiente, pero su apodo ya es pareciente. José Martillo, la mesa bendita, te dio la visita. José Cabecita, ya no es la misma. No te preocupes que ya quitamos a José Cabecita, ¿ok? Eso yo que estoy un jodedor. Bueno, señores, vamos ahora a un punto clave donde se habla de nuestro, en este caso, de Guillermo Fariña, que se necesita un médico, algo así. Escuché y aquí tengo para ti esto porque esto es importante para todos ustedes, los que estamos viendo acá. De más de 40 días en huelga de hambre, el líder opositor Guillermo Fariñas ha solicitado a un médico cubano exiliado que viaje a Cuba para atenderlo mientras continúa con su protesta. Guillermo Fariñas hoy amaneció bastante delicado, con fuertes dolores, orinando muy poco, sin tomar agua, solo le hidratan cuando cae en shot, cuando pierde el conocimiento y lo llevan al hospital, y él no confía en los médicos del régimen, y hace bien, no se puede confiar en los médicos que sirven a una dictadura, y él está pidiendo eso, de que sea este médico quien la atienda, pero todavía no hay nada claro de si le van a permitir entrar, si va a poder viajar de inmediato a Cuba y si se va a hacer cargo de Guillermo Fariñas. Pero en 2 o 3 oraciones me gustaría decirle que resulta bastante curioso que sea precisamente una cubana que disfruta marcada de los privilegios, las libertades,
que gracias a la ley de ajuste cubano puede disfrutarla, que hable así sobre la ley de ajuste cubano que beneficia a los cubanos que en Cuba siguen pasando el hambre, la miseria que ella debe haber pasado de niña y por la cual salió de Cuba, es decir, salió huyéndole a esa hambre y a esa miseria. Y resulta también muy curioso de que sea esta joven precisamente de origen cubano y que dice su padre estuvo en prisión por motivos políticos, quien diga que Estados Unidos se empeña en derribar lo que ella llama revolución cubana. Usted y yo y toda persona medianamente informada sabe que hay una férrea tiranía. También resulta muy curioso que ella diga que la oposición debe trabajar con su dinero. Yo que quisiese que ella me diga con qué dinero Fidel Castro enfrentó a Florencio Batista. ¿Fue con su dinero, con el de sus padres? No, Fidel Castro llegó a decir en una ocasión, estando en México, que como estaban recibían dinero hasta del mismo diablo. Nosotros aún no hemos llegado al punto en que llegó Fidel Castro en la busca de recursos para derrocar a Batista. Nosotros decimos que necesitamos apoyo material del mundo libre, de los buenos cubanos que viven en esta nación y de cualquier demócrata, incluso gobiernos democráticos en cualquier parte del planeta, de quienes si no queremos dinero es de la ex Unión Soviética que mantuvo a la dictadura que ella defiende durante décadas, ni de Venezuela. Discúlpame, ese es un criterio mío, discúlpame, Yadira. Tú no quieres dinero en la Unión Soviética. Yo te aseguro que si la Unión Soviética te dobla, mi criterio muy personal, tú te vas con la Unión Soviética. Venezuela, que está oprimiendo, matando, reprimiendo diariamente en las calles a su pueblo para mantener a sus aliados al régimen de los Castro. Eso realmente es bastante penoso. Bueno, yo entiendo que a Ferrer tiene mucho interés en hablar de mi vida personal. Quizás él conozca más sobre mi pasado que yo misma que lo viví, pero a mí me gustaría opinar sobre Fariñas. A mí me preocupa que lo que estemos viendo es, en el caso de Fariñas, un caso psiquiátrico, puede ser que esté deprimido, porque a mí me simpatizaba mucho su inicial forma de llevar a cabo su protesta, sus demandas. Yo incluso le hice un retrato a Fariñas a lápiz, que debe estar disponible por ahí en el internet, pero lo que pasa es que Fariñas me parece a mí que está mintiendo cuando dice que pasa tantos días sin beber agua, porque eso, hablando con sentido común, no es posible, y que de contra esté desconfiando de los médicos. Yadira, tengo una pregunta para ti sobre esto y de verdad, déjame ver si te pongo acá, va, ahí te voy a poner arriba, aquí. ¿Se siente que tú diste un golpe sobre la mesa? ¿Fue cierto o no? Yo no creo que yo di un golpe sobre la mesa. Oh, no, yo sentí cuando no sé. Tal vez, no lo recuerdo. Dijiste que nadie, okay. O fue él, no sé, sentí algo así. Es posible. Con respecto a Fariñas, yo sí llegué a hacerle un retrato, lo hice a lápiz. Ajá. Y yo creo que a mí me gustó cómo quedó, honestamente, porque era muy realista. Yo lo había publicado en mi blog porque... ¿Lo tienes por ahí? ¿No lo tienes en la computadora? ¿Me lo puedes mandar para ponerlo? No te da tiempo. No creo que me daré tiempo. Tal vez lo busque, quizás esté en internet. El punto es que a mí me entusiasmó porque pensé, wow, esto está muy heroico, es cosa de Gandhi, ¿no? Pero después entonces empecé a escuchar opiniones en privado de doctores y yo también hice mi propia búsqueda en internet y hay cierto límite hasta científicamente demostrado cuánto el cuerpo humano puede resistir sin agua y yo en lo personal empecé a dudar porque cuando yo empecé a escuchar de semanas tras semanas eso no es humanamente posible. Entonces, eso en lo personal, estoy siendo totalmente sincera contigo, en lo personal disminuyó un poquito mi inicial fervor y entusiasmo. Y después, honestamente, llegó un punto que me desagradó el valor que traía esa acción porque yo soy una persona que está a favor de la vida y no me parecía como una legítima causa, una legítima herramienta para lograr los objetivos, porque en mi escala de valores la vida humana vale más que la política. O sea, por ejemplo, yo tengo mi propia escala de valores y mis propios pensamientos. Si
hace falta ignorar eso. Si tú, por ejemplo, la contaminación del planeta o el acceso a votos, si por ejemplo yo pienso que las mujeres tienen el derecho a votar, si tú me dices que el día de mañana las mujeres o votas en las elecciones o te mueres de hambre o algo así, uno diría, bueno, señoras, no, amigas, hermanas, llegó el momento de retirar el voto porque nos vamos a morir de hambre, ¿no? O sea, hay un límite hasta qué punto uno debe, por eso es que finalmente hay generales que admiten la derrota y se renuncian, la banderita blanca, ¿no? Y yo pensé, ok, hay que poner un fin a esto de las huelgas de hambre porque la gente se hace daño fisiológico y no logran nada, no logran ningún objetivo y es como una cultura de la muerte. Y no, yo le hice total rechazo finalmente a la trivialización de algo que es self-harm, o sea, es el equivalente de la gente que se corta las muñecas. Stop. O sea, no me pareció sano. Y no. Referente a esto, Yadira, y vuelvo a decirlo, es la que diferencia, y lo del pensamiento crítico y del fanatismo, ¿sabes? ¿No? Porque cuando una mujer como tú, con criterio, cuestiona el cuento de este mártir eterno, y lo que viven del show se quedan sin libreto, y por eso hacen eso, ¿no? Yadira lo dijo hace años, señores, y lo estoy hablando a ustedes, y todavía hoy en esa escena aparece una radiografía del exilio actual. Los mismos gritos, los mismos falsos héroes y la misma alergia a la verdad. Al final, señores, como siempre digo, la verdad habla bajito, el ruido se desespera. Vamos ahora, señores, a dar su like para Yadira. Hey, mi gente, aquí en el cafecito, la verdad caliente, directo al corazoncito. Si te gusta lo que digo, no te quedes callado. Comenta, dale like, compártelo a tu lado. Que corra por Miami, que llegue hasta La Habana. El café con la verdad siempre sabe más cubana. Suban las manitos, activen la campanita. Que cafecito con Toscano, la verdad nunca se limita. Si te gusta lo que digo, no te quedes callado. Comenta, dale like, compártelo a tu lado. Que corra por Miami, que llegue hasta La Habana. El café con la verdad siempre sabe más cubana. Suban las manitos, activen la campanita. Que cafecito con Toscano. Hey, mi gente, aquí en el cafecito, la verdad caliente, directo al corazoncito. Si te gusta lo que digo, no te quedes callado. Comenta, dale like, compártelo a tu lado. Que corra por Miami, que llegue hasta La Habana. El café con la verdad siempre sabe más cubana. Suban las manitos, activen la campanita. Que cafecito con Toscano, la verdad nunca se limita. Si te gusta lo que digo, no te quedes callado. Bueno, aquí tenemos, señores, el retrato que hizo Yadira a Fariña. Y como bien dice ella, el retrato a lápiz. Cuéntame eso un poquito más. eso fue hace muchos años. Era una cartulina normal, lo hice a grafito. Y para mí, no sé, es que había visto, yo hago retratos, yo pinto de una forma tradicional, no académica, y cuando había visto imágenes de él tan sencillo, ¿no? Porque yo soy una persona que lamentablemente tengo una mala tendencia de querer apoyar causas imposibles, soy algo altruista, y entonces cuando lo vi yo dije, me inspiró, ¿no? Le puse un marco y durante mucho tiempo estuvo colgado detrás de la puerta. Cuando tú abrías la puerta de la casa de mis padres, estaba ahí en lo que es el pasillo the entry, the mudroom, ¿no? Cuando tú entrabas, estaba ahí y se veía tan como arte moderno, ¿no? Porque era el contraste y era simple e iba al punto, ¿no? Y ya, para mí fue un orgullo, o sea, lo hice a placer, nunca lo exhibí, nunca lo vendí, simplemente está en mi casa. Y de nuevo, yo creo que pueden haber instantes de legítima y auténtica lucha por ideales superiores, ¿no? No simplemente, hey, yo quiero comer, vivir y calzar, ¿no? Sino ya que quiero derechos más naturales, ¿no? No abstractos, que van al punto de que yo quiero derecho de moverme, quiero mover donde yo quiera, quiero tener un emprendimiento autónomo, quiero
elegir a mi representante, ¿no? Y todo eso son ideales tan puros que para mí es una ofensa personal cuando hay malos actores que quieren violentarlo porque es un insulto. Es como, o sea, tú estás atacando la gente que maliciosamente pervierte esos principios, para mí es una ofensa personal. No, quedó muy buena. Mira que realmente, además, déjame ponerlo completo para que la vean, Yadira. Tú no has cambiado, Yadira. De verdad que no. Nah, se nota que soy más joven. Eso fue hace como hace más de una década. No has cambiado. No se ve el cambio. Yadira, para el resumen, ¿no? Un poco lo que ya vivimos, lo que pasó hace años cuando tú enfrentaste al supuesto líder opositor José Daniel Ferrer en televisión. Pero hoy la historia da otra vuelta, ¿no? Ferrer está en Estados Unidos caminando por las mismas calles donde vive el pueblo al que decía representar, ¿no, verdad? Ahí viene la pregunta que muchos quieren hacerte, porque pregunté, pero poco se atreve. Cuando ves a José Daniel Ferrer en Miami, libre, bien vestido y con acceso a todo lo que antes criticaba, ¿qué siente? ¿Te da risa? ¿Te da pena? ¿O simplemente confirma que tenía la razón? Ya, él no va a regresar en ningún momento. Él está ahora aquí ya viviendo normal. Eso, el intento en una entrevista de decir que ahora va a ir con un radio satelital, no, ya eso terminó. Y me da cierta, cuando yo veo la imagen de él, que él ahora por cierto está diciendo que es una mentira, que no soy yo, que es él dándose la cabezazo, ¿no?, contra la mesa, porque él ahora anda diciendo que es una mentira, que era un doble, era un actor o algo así, si entendí bien la entrevista. Pero, anyway, cuando uno ve un ser humano haciendo esos papelazos, da cierta lástima, cierta compasión, porque uno yo no creo que él sabe hacer otra cosa. O sea, él no es ingeniero, él no es cocinero, él no sabe poner techos, él no es cirujano, o sea, él no tiene otra profesión que no sea lo que es la disidencia cubana. Entonces, cabe la posibilidad que pase trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Zapata falleció en las prisiones, producto de otra huelga de hambre, que de nuevo estoy en contra de eso. La madre vino aquí, creo que había traído como 40 miembros de la familia y poco tiempo después ella dio entrevista, la madre de Zapata dio entrevistas quejándose del abandono, del exilio, que ella estaba limpiando pisos, que estaba pasando muchas dificultades económicas y eso es una realidad, o sea, por un tiempo, cuando tú llegas, especialmente si ha habido una interrupción en el show mediático, porque esto está un poquito más, estamos hablando de ICE, ¿no? Que si Trump, esto, entonces de repente viene este Ferrer y naturalmente hay una noticia, relacionado con Cuba, te enteraste, vino Ferrer, ¿no? Y eso dura un tiempo. Hay presos políticos, después de 20 años en las cárceles, que no sé si era uno o dos, que se pegaron un tiro en un automóvil porque ya estaban homeless, estaban sin vivienda. O sea, hasta cierto punto los medios te pueden dar una manera de vivir, porque si tú no agarras con un programa de televisión con contrato, si tú inmediatamente no utilizas esa ola de ser lo caliente en lo mediático y buscas una manera de realmente sostener tu vida y pagar los biles, entonces las ruedas siguen andando, los 5 minutos de fama se pasan y después alguien tiene que pagar los your bills, you know, finalmente hay que trabajar, ¿no? Entonces, tengo curiosidad para ver qué mecanismos de supervivencia él y su familia van a encontrar, porque aquí el escenario también ha cambiado. Aquí, de repente, no estamos en un clima nacionalmente tan acogedor a los inmigrantes, porque aún los de cerebro, ¿no? Estaban la administración quería pegarles una multa de un ticket de $100,000 para poder venir aquí a trabajar. El clima es diferente y
tenemos que ver, vamos a ver Sí, pero esto. tú mirando de tu punto de vista acá, mi punto es que yo veo a Ferrer como ahora un influencer, yo no lo veo como opositor, eso es lo que veo a Ferrer. Tu punto, ¿tú crees que Ferrer sigue siendo un opositor fuerte o se convirtió en un personaje más señor del circo cubano en el exilio? Yo creo que se convirtió en un influencer. Sí, él pasó de ser un opositor serio con quejas y propuestas y más bien hoy en día, actualmente yo lo que he visto en las noticias en las últimas 2 semanas es una celebridad del momento, un influencer que dará 2 o 3 entrevistas, pero la historia de que a él le hicieron beber una sopa que sabía mal, Sí, esa sí. historia, o sea, ya lo escuchamos, ¿ok? Ya lo contó en varios medios. Si pasó de verdad, es algo muy lamentable. La dignidad humana, tú sabes, ante todo. Pero más allá de contar esa historia, va a haber que hacer algo más serio. Por ejemplo, aquí los cubanos americanos se postulan para ser comisionados o trabajan como abogado de una práctica con inmigración. O sea, llega un punto de que en Miami esto ya es la jungla. Okay, aquí ya no vale salir a la calle y gritar libertad, okay. Aquí hay que hacer un update porque ya lo que te funcionaba ya, que desde luego, en mi opinión, era algo bastante estresante porque yo no sé si él era feliz. O sea, también la gente debe buscar maneras de vivir una vida un poco tranquila. Si hablan de que vivían una vida mala en Cuba y tú ves una foto como esa, un jacuzzi en Santiago de Cuba, ¿cuál sería tu expectativa? Para mí es un poco estresante vivir del cuento, ¿tú entiendes? Yo creo que o sea, no creo que sea como una carrera sostenible, pero desde luego, si le funciona a alguien, ¿no? Whatever, cada cual tiene su libertad para vivir como quiera. Porque yo lo hablo del punto de vista que llegaron a Miami diciendo que no tenían vida, que no había vida, y veo muchas fotos en las redes sociales como esta en Santiago de Cuba. Claro está que si tú en medio de una crisis económica tan dura, tú tienes una entrada de dinero, tú tienes un income, tú tienes como lo que todo el mundo codicia ahora, ¿no? ¿Qué es lo que es esto? La renta pasiva, ¿no? El passive income, tú tienes un dinero que entra garantizado, ¿no? Entonces, naturalmente, por eso es que llegó él a seducir. Pero un dinero que duele, porque tú eres ciudadana americana igual que yo, nos duele porque hacemos nuestros impuestos y estamos pagando un dinero a esas fundaciones para que esta gente, para hacer cambiar el país Cuba, se hacen opositores de dinero, que parece mi criterio, perdóname, tal vez tuyo no, pero el mío, son opositores de dinero. Si no hay dinero, no salgo, no escribo graffiti, porque yo me quedo bobo. Me quedo bobo. Aquí siempre va a haber necesidad de ese dinero, ¿ok? Aquí yo tomo el transporte público cuando lo necesito y a mí me gustaría un tren que para FIU, por ejemplo, a mí me gustaría una ruta de guaguas que no fuera el desastre de lo que es. Aquí siempre va a haber, aquí hay unas calles o sea, nosotros tenemos infraestructura en Estados Unidos, hay pensiones, ahora tú sabes, parece ser que con el shutdown del gobierno la gente no va a tener ni siquiera los subsidios para su seguro de salud. O sea, dinero sí hace falta en Estados Unidos. ¿Okay? No es que aquí sobra, pero con respecto a cómo ese dinero puede ayudar a un opositor a vivir la vida buena, por supuesto. De hecho, él mismo, de su propia boca, él ha dicho que la seguridad del Estado le envió 2 mujeres y que él entonces las utilizó. Y yo creo que eso es inmoral, porque que haya terminado utilizando a una cubana para, yo sé que quiero ser respetuosa, ¿no? Con mi lenguaje, pero no me parece ético, ¿ok? No me parece ético que un hombre esté vanagloriándose, jactándose, que mujeres en necesidad que fueron enviadas por la seguridad del Estado para espiarlo, que él entonces se las llevó a la cama. Porque, mira, eso maybe lo hace James Bond o algo así, tú sabes, maybe un personaje de ficción, algo así. Pero uno
desde un punto de vista de la comedia, me da ganas de hacer el chiste de que, oye, tú tenías que depender para el dedo para buscártela. Eso está un poco interesante, desde luego, ¿no? Y es lo que Anyway. tú dices. Y es lo que tú dices, por ejemplo, las necesidades básicas que tenemos en Miami, fundamentalmente, estamos destinando dinero para oposición de otro país, fíjate, y tenemos necesidades básicas. Pero yo estaba mirando que tú te postulaste para, ¿y dónde te tengo por acá? ¿Dónde, Jesús? Aquí te tengo. Déjame quitar esto acá y poner esto. Ok, ahí te tengo, déjame ponerte por acá. Tú te postulaste para el condado, el distrito número 27, no 25, ¿no? Es el distrito de Díaz Balar. De Díaz Balar. Mira, no, ¿por qué tú no haces eso, nena? Yo te voy a apoyar en mi programa gratis, darte propaganda, porque ese Díaz Balar, como habla, perdona, y no resuelve los problemas del distrito y está pensando en Cuba. Yo pienso que tienen que ser los delegados de Cuba, los congresistas cubanos, no de aquí. Me pareciera, ¿no? Porque los congresistas tienen que hablar de la gente de aquí, el cubano, el que se fue de Cuba está aquí, perdóname. Cierto. Está aquí. Tenemos dificultades aquí. Nada más que Cuba. ¡Ay, mamita! Sí. Yo me quedo bobo. ¿Qué tú harías? ¿Qué tú harías para representarnos a nosotros? Lamentablemente hay algunos distritos producto del gerrymandering que están fuera de salvación. No va a haber disputa del poder porque de contra el Partido Demócrata en el sur de la Florida, que está como en retirada, está como siempre perdiendo. El Partido Demócrata, en vez de lanzarse sin penas ni titubeos a proponer sus propuestas, en mi experiencia, llevan mucho tiempo queriendo imitar a los republicanos y eso no funciona, porque si tú eres una persona que tienes tu pensamiento más bien de conservador de derecha, tú vas a la mata pura, tú vas al puro, tú vas al republicano, punto. Tú no vas a estar mirando un demócrata que habla como republicano, porque ¿qué es eso, no? Y entonces ese distrito es mayoritariamente cubano, es como un 98% cubano, y yo empecé a tocar puertas porque era como $10,000 y pico para estar en la boleta. Entonces yo empecé a recaudar dinero, empecé a recaudar firmas, porque si hay miles de firmas no tienes que pagar. Entonces, lamentablemente empecé a solamente en el barrio, literal vecinos, empecé a tocar las puertas y tuve que discutir con personas que tenían muchos prejuicios. De hecho, yo les decía a varias personas, típicamente hombres de cierta edad, muy agresivos, que no se criaron en Estados Unidos y que yo les decía, tú no estás votando por mí, es un apoyo a la pluralidad de pensamiento. Es decir, que tú me ayudarías a mí tener el chance para competir. O sea, democracia, que haya oferta. No, yo no creo en eso y punto. Y de hecho, lamentablemente el Partido Demócrata decidió ni siquiera lanzaron un candidato, sino que Ballard ganó de facto, no hubo elecciones. Entonces, en mi opinión, eso no... ¿Qué está pasando ahora para el 26? Yo no estoy al tanto ya de ese distrito, porque de nuevo, ya yo no aspiro a ese distrito. Si quieren avalar, que se lo coma con papas, sino después que lo disfruten, ¿no? Yo creo que como están estructurados ya, dibujados los distritos, tú tienes que tener en cuenta que algunos ya han sido dibujados para que sigan con ese status quo, y lo mismo pasa con los demócratas. Entonces, porque de hecho aquí, o sea, que aquí haya una democracia y un capitalismo no significa que no está libre de errores. Y con aspirar ese ejercicio, ¿no? De uno decir, yo merezco tener un chance a ese juego. Yo creo que puedo representar ideas porque hay suficiente gente joven en ese distrito que no piensan como sus padres o sus abuelos. De hecho, parece una exageración, pero las mujeres que me ayudaron sí firmaron. Gente joven firmó la petición. Sí llegué a firmar peticiones, pero no daba abasto. Y yo creo que si los cubanos en Estados Unidos, en el sur de la Florida, no hacen un esfuerzo de
No, vamos a hacerlo. Tenemos que hacerlo. De apreciar lo rico que es tener diversidad de pensamiento, lo fantástico que es escuchar gente que opina diferente. Porque, mira, es como ahora lo de la situación que hay con Ferrer. Los cubanos, si tienen una crítica, deben sentirse libres para criticarlo. No, de hecho, no estamos hablando de ataques personales, de que fulano es muy feo para eso. Yo sé que la actual administración de vez en cuando comenta sobre el aspecto físico de la gente, pero tener esa disputa, ahí es cuando la gente normal se beneficia. Porque a mí no me gusta lo monolítico, no me gusta que allá en la Asamblea de Cuba todo el mundo los levantamanos, todos están de acuerdo, y aquí todos tenemos que estar de acuerdo que ya Ferrer es intocable. Y ningún ser humano es intocable. A los políticos hay que ponerle como el fósforo a los pies, no sé cuál es la frase, de mantenerlos, tú sabes, no confiados. Lo peor que existe para un ciudadano es que el político esté tan confiado, como por ejemplo Ballard, que ganó de facto, ya sin disputa, ¿no? Si los políticos están tan confiados, no nos van a negociar nada, no nos van a entregar nada, porque ellos cuentan con sus 30% de la población que va y fielmente vota por ellos. Entonces, al final, la gente a veces se queja, ay, ¿por qué este problema, tal cosa, o la vida está muy cara? Y tú crees que hay que hacer algo. Y mantenerte al tanto de lo local. Sí, y vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo y voy a hacer una propaganda completa a todo este tipo de cosas. Bueno, para continuar, y nos queda poquito, pero vamos a continuar, que hace años tú hablaste de diálogo, de reconciliación, de pensamiento propio. Hablaste de todo eso. ¿Crees que esta visión tuya sigue viva hoy? ¿O te has sentido decepcionada por cómo se ha corrompido el discurso de la comunidad cubana aquí? Algo positivo que he notado es que ya no hay tanta violencia verbal en las redes sociales contra el título de los dialogueros, porque yo siento que en el 2010, 2011, todo el que pareciera que quería, vamos a abrir un puente o algo así, ese tipo de persona recibió muchas amenazas, ¿ok? Yo recibí una amenaza literalmente de gente diciendo que yo tenía que ser quemada viva. No, discúlpame que te cuarte ahí. No estás en los medios ahora, no estás haciendo redes sociales, ¿no, verdad? No estás hablando de ningún tema. Yo todavía recibo algunos comentarios como... Porque yo recibo diario. Pero me refiero al título de dialoguero, la palabra en sí, porque había mucho estigma, había como una avanzada muy mediática y en las redes sociales en contra de lo que es el título del dialoguero. Por supuesto que la intolerancia sigue ahí y yo pienso que como la politiquería se ha ido avanzando de una forma más agresiva, más bipartidista, tribal, eso no nos ayuda y ha puesto las cosas peor, porque, por ejemplo, hoy salió de que alguien está demandando, un ciudadano americano estadounidense está demandando actualmente al gobierno porque un miembro de ICE le apuntó una pistola a un ciudadano americano y le dijo que tú estás muerto, liberal. Ser liberal no es un crimen en Estados Unidos, todavía, ¿no? Entonces yo creo que no nos ayuda que nuestra comunidad de vez en cuando mire y vea que ciertas prácticas no ideales están de moda ahora y que le han dado resultados. Entonces eso es un poco peligroso, pero yo no pierdo las ilusiones de que producto de tanta información que haya más relativismo. Porque yo creo que si tú y yo identificamos que hay un problema, y creo que podemos decirle que es como lo dogmático de que es este pensamiento monolítico, punto. Es cree o muere, ¿no? Es esta visión. Pero gracias al relativismo de las redes sociales, de que hay tanta saturación de información, es posible que incluso dentro del clima de esta administración se produzca un cambio, porque la administración actual tiene los ojos puestos sobre Venezuela y aunque se produzca algún tipo de
Maduro ayer estaba diciendo que encontró agentes de la CIA. Yo no sé si eso sea verdad o no, pero el punto es que yo creo que Marco Rubio está ayudando a que haya un interés en el Caribe, porque el enfoque está ahora en el Caribe. Hay como más de 10.000 soldados estacionados, no sé si en Puerto Rico o algo así. O sea, hay actividad. Y aunque debemos todos siempre desear que no se produzca nada violento dentro de Cuba, si viene o no un cambio real dentro de estos 3 años de Trump, esperaría yo que todo el mundo esté a la altura de poder participar y contribuir a que, si es inevitable, un tipo de cambio de esa forma, que por lo menos sea de la mejor forma posible. No, yo pienso que el cambio lo tiene que tener cada pueblo dentro de su pueblo y no miscuir ningún gobierno exterior. Idealmente. Idealmente. ¿Qué opina de los llamados cazadores comunistas que ahora andan firmando gente en los aeropuertos acusándolos sin pruebas? ¿Qué tú opinas de esto? Eso como No, lo en tu tiempo, si hubiese pasado esto, tú te hubieras puesto en la lista. Hubo amistades que bromearon de que, porque me han enviado en los últimos meses de que, hey, Yadira, quizás te vayan a deportar, porque que si había un podcaster de España diciendo que a Yadira hay que deportarla, ¿no? Y yo, wow, menos mal que yo tengo mis papeles, estoy gorda, ¿no? Está ocurriendo ahora. Yo recibí en Facebook hoy, como decir, ya tengo la información tuya en ICE. ¡Wow! Yo digo, perdón la frase, tan siquiera me conoce ICE. Pero ¿cuál es la diferencia? A ver, explícame a mí, ¿cuál es la diferencia entre eso de cazar supuestos comunistas en el aeropuerto y digo del aeropuerto y Pipo fuera baja la gusanera? Fuera, o sea, ¿acaso han mejorado? Porque si tú criticas a los abusos que ocurrieron dentro de Cuba, tú no puedes venir a Miami a replicar lo mismo, pero con otro título. Tú no puedes entonces hacer abusos, reprimir y hacer una cacería de bruja contra todo aquel que piensa diferente. O sea, hacerle doxing a las personas, hacer ya, como dice el comentario, CDRs en Miami. No, yo no quiero un CDR en Miami. Si tú odiabas el CDR en Cuba, tienes que odiarlo en Miami. No se trata de cambiarte el traje, decir, bueno, yo allá en Cuba dije cosas para escalar, pero aquí yo entonces voy a decir cosas para escalar. No, eso no vale. Y toda esa gente que anda, anoche mismo, una señora escribiéndome por las redes sociales de mensajes privados diciendo que si comunista, que si fuera. Y yo digo, señora, con lo mayorcita que está usted, y no haya, o sea, envejecer sin madurar es trágico. Ya te volvieron a escoger, porque acuérdate que ahora, como han usado tanto tus programas, inmediatamente la gente te busca y sale más en YouTube. Entonces empiezan ahora contigo, mamita, eso para ti. Yo sé cuando hay algo noticioso, cuando hay una avanzada de comentarios. Cuando yo veo los comentarios que empiezan a abrir de la nada, yo digo, alguien estará haciendo ruido por ahí, ¿no? Si hoy volvieras a tener a Ferrer de frente aquí en Miami, ¿qué le dirías? ¿Le preguntarías algo o ya todo está dicho? Yo creo que a mí me encantaría tener un debate como 9 años después, casi una década después. A mí me encantaría. Esperaría que ahora que es mayor y usa espejuelos, me encantaría toparme con una persona que por lo menos deja hablar a la otra y que el debate se dirigiera más al plano de ideas y no ataques personales ni chusmería para querer hacer un asesinato de la reputación o algo así. Porque la gente debe elevarse a sí misma sin querer denigrar a los demás. O sea, si él quiere hacer su propia carrera y avanzar y lograr cosas en su vida, no tiene que hacerlo tirándole fango a los extraños que él no conoce. Si tú no conoces, calla. Bueno, mira, ahí tienes una foto que te puse ahí, está en las redes sociales, no es que yo la busqué en ninguna parte, él jugando dentro de la prisión y decía que lo maltrataba. Yo a veces por esas cosas yo dudo, hay una duda. Siente que cuando con tu forma de pensar, ni fanática de un lado ni del otro, porque te veo así, hoy sería más escuchada o más atacada. Más atacada, porque a veces si tú eres muy radical,
tú te puedes convertir en el perfecto enemigo. Por ejemplo, Ferrer ha gozado de mucha propaganda de parte del gobierno de Cuba. Ferrer es promovido, o sea, Ferrer recibe promoción mediática dentro de los medios cubanos. Y no olvidemos que eso le benefició mucho a Donald Trump en el 2016. De hecho, se estima que todos los medios que criticaban a Trump le ahorraron a su campaña miles de millones de dólares. Entonces, que te critiquen dentro del gobierno de Cuba porque tú seas el enemigo, el contrincante, el disidente perfecto, eso no es positivo. Pero al final tenemos que esperar y activamente nosotros participar para tratar de crear un clima y lead by example. O sea, si tú quieres ver un cambio, tú tienes que ser el cambio tú mismo. Entonces, uno empieza y esperar que finalmente se vuelva contagioso, que es tener el plano superior de poder creer tanto en tu propio principio que no pierdes la cabeza porque alguien piensa diferente. O sea, Yadiel Escobar, yo tengo mi principio, mi pensamiento. Si alguien está ladrando, lejos de hacerme cambiar a mí o dudar de mi posición, it's okay, no importa. La verdad por sí sola se revela. Y finalmente, Yadira, si te dieran 5 minutos en cadena nacional, tanto en Cuba como en Miami, ¿qué mensaje le mandarías al cubano de a pie, a ese cubano de a pie, ese que no grita consigna ni rebeldía, ni está a expenso de un cheque, pero sigue soñando con una vida mejor? ¿Cuántos minutos tú dijiste? 5 minutos. Está difícil esa. Ok, pues creo que el mensaje lo enfocaría en que no somos el enemigo, aunque 2 o 3 estén ahí en los medios, algo así. Hay millones de cubanos reales en la tierra, en Estados Unidos, que no tienen una posición política y que sí los quieren. O sea, nosotros en Miami, en Estados Unidos, no somos el enemigo. Queremos lo mejor para Cuba. Sí. Para la gente de a pie, ¿eh? Sí, exacto. Sí va a haber cubanos que regresan. De hecho, lo han ido haciendo. O sea, a través de todos los años, hay cubanos que han ido comprando propiedades, hay cubanos que han ido regresando. Y lo Por más ejemplo, importante, discúlpame que te cuarte, que sé que tenías la idea. Yo vine, que sí, vine casado. Yo no vine ni huyendo de Cuba, no vine con ningún tipo de cosas. Entonces me dicen pan con bistec porque regreso a Cuba. El hecho que estamos viviendo en Miami, vuelvo a repetirte, lo mismo que vivimos muchos años en Cuba, porque ahora en Cuba, por ejemplo, hay algo, perdona que me vaya de un lugar para otro porque estoy pensando. envidia es mala consejera. Sí, hay algo que tú le dijiste a Ferrer. Yo no podía entender, yo cuando vi tampoco y veo, si es realmente una dictadura. Yo no vivo hace muchos años en Cuba, yo voy de visita, no es diferente, ¿no? Pero si es realmente una dictadura, un preso político supuestamente lo deja venir a Estados Unidos, eso fue hace años, a tener una entrevista en todas las televisiones de aquí de Estados Unidos. Si una dictadura no hace eso, perdóname. No. La dictadura te encierra y no sale. Yo siempre he pensado que en respeto, en honor a la gente que sí ha sufrido torturas y dictadura, ¿no? Y problemas, uno nunca debe exagerar porque es una falta de respeto. Es como cuando la gente de vez en cuando ha querido mencionar por enojo, entiendo, de que equivalar la situación que han vivido los cubanos con el holocausto judío. Y yo digo, no se compara. O sea, uno tiene nuestra propia tragedia y nunca es bueno exagerar porque uno se pierde prestigio y también como el balance, la brújula de qué es lo que es lo cierto. Y ese cubano de a pie debería estar consciente de que el escenario ha cambiado. No estamos en los 90, después del Premio Especial, no estamos ya en la época esa de los 2000, del biombo. O sea, continuamente es como que cada 10 años hay otra Cuba con otro escenario. Y de hecho, yo me pasé 15 años sin ir a Cuba
y ahora llevo de nuevo otros 15 años sin ir. So, yo no creo que reconocería a Cuba lo que es hoy en día. Y sería lamentable que los cubanos de la isla perdieran dignidad y en un afán de deshacerse de los errores del pasado, adoptaron algo que no es correcto. O sea, tú puedes imitar muchas cosas de Estados Unidos siempre tanto sean los valores positivos. O sea, querer imitar a ver, ¿cómo le explico? Hay valores positivos dentro de Estados Unidos que son merecedores de imitar, como por ejemplo respeto a la propiedad pública, la división de poderes, el respeto a las diferentes religiones, separación de religión, ¿no? De la iglesia y el Estado, algunos valores, incluso culturales, legislativos, lo que sea. Pero hay otros que son los que sí están llegando a través de los medios que no son correctos. Por ejemplo, yo a veces he criticado la avanzada de cierta, no quiero sonar extremista ni juzgar, pero creo que hay una erosión de ciertos valores cubanos que se han ido perdiendo, y lo peor que nos puede pasar a la nación cubana es no la destrucción de bombas o una invasión muy definida de un enemigo muy claro, sino que uno mismo a través de los años vaya diluyendo lo que era. De hecho, un guilty pleasure, un placer personal mío es que yo disfruto cuando me topo con algún cubano que se haya ido en los años 60, 70, 80, porque siempre son una cápsula de esa cubanía y yo me nutro, yo escucho. Yo me pongo a escuchar, ¿entiendes? Y escucho los dicharachos y el otro día escuché de una señora y yo dije, yo no conozco es una frase como uno dice como tal y después lo otro. ¿Tú te lo sabes? No, he escuchado, pero no. Pero es otro, hay otro. Como cuando años atrás yo me enteré que no era solamente fulano, sino mengano y zutano. Es que salí también hace años, tú sabes, es como right, pero eso es la identidad. Ya, yo voy, mira, yo voy hace mucho a Cuba, tengo todavía familia en Cuba y he ido a La Habana, soy santiaguero conocido, y fui a La Habana hace poco, unos amigos me invitaron y realmente en Cuba no se habla de política ya, nada. No, así no, ya, La claro. gente habla de cómo resolver su comida y Claro. en base a eso, ¿qué tú crees? Eso es la comida, y aquí quieren cerrar las puertas a los viajes, que le entre algo tan siquiera al que no sé, a lo que tan siquiera tú dices caro, pero aparece, ¿me entiendes? Yo te voy a contar algo que a mí me impresionó, que tiene que ver con este tema. Nosotros tenemos cierta responsabilidad en la inmigración si los de allá pasan demasiada penuria, porque más allá de algún show mediático, de enviar un contenedor con trastes que ellos no van a necesitar, porque lo peor que tiene el mundo de las donaciones es cuando la gente dona basura, porque entonces la donación, la ONG tiene que gastar dinero botando esa basura que no les hace falta, ¿no? Entonces eso es lo peor que puede existir, una mala donación. Porque de contra, la gente que iba a donar dice, bueno, alguien se está haciendo cargo de eso. No, nadie se está haciendo cargo, ¿ok? La gente está por WhatsApp pidiendo medicamentos para dárselo a los pacientes en los hospitales, ¿ok? So, en esa situación, que evidentemente hay escasez y hay hambre y hay una situación de precariedad, de pobreza. En esa situación, ¿cuál es nuestro rol? Nuestro rol es muy importante. Yo tuve el placer hace unos meses de conversar con varias personas que estudiaron dentro de, olvido el departamento, pero es de la Universidad de Miami, sobre relaciones internacionales. Y yo les describí a ellos, porque yo no tengo un doctorado en relaciones internacionales, el escenario que vivió Cuba durante el periodo especial, como había hambre, había neuritis, había gente que pasaba por las puertas, tocaban la puerta con un cubo de vitamina B para ayudar a la gente para que de repente que estaban comiendo carne no se murieran de hambre, no perdieran la vista, etc. Entonces, en esa crisis que yo les describí a ellos, que había una relación de comercio con la Unión Soviética y quizás nosotros le quitamos demasiado a los soviéticos, el punto es que hubo una crisis a 90 millas de Miami. Y en Miami no se organizaron el tipo de organización espontánea yo sé que el gobierno también ocultó, en mi opinión, porque también
En esa época, ¿qué es lo que hizo Clinton? Un demócrata, por cierto. ¿Qué es lo que hizo Clinton? Apretó la tuerca. Y todos estos estudiantes, gente no cubana, de otros países, una es de Uzbekistán o algo así, me dijeron, la culpa cae sobre la comunidad. Porque si, según la comunidad, los actores de la isla son un régimen represor, y esto es en un escenario donde el gobierno de Estados Unidos quiere recuperar las propiedades de los antiguos reclamos y por lo tanto están apretando las tuercas, cae la responsabilidad sobre la comunidad cubana que no ayudó cuando hacía falta. Y sería una tragedia que eso volviera a pasar de nuevo, si no aprendimos la lección. Así es, señores. Mira, Yadira Escobar, búscala en las redes sociales, es también periodista, no, escritora, sorry. No sé y si artista, como pinté a Fariñas. Lo dijo hace años y hoy lo sostiene. El problema no es Cuba ni Miami. El problema es el fanatismo que nos divide y, señores, y la industria del odio que algunos se han convertido en su negocio. Algo más que decirme, Yadira, antes de despedir a mi público y son casi 2 horas, carajo. Dicen que la gente no se recuerda lo que tú dices, sino cómo lo hiciste sentir, y espero que se hayan sentido grato en este espacio que tú organizaste. Muchas gracias. Sí, gracias a todos. Recuerden darle like y gracias a Yadira por hablar con valor y por supuesto sin miedo y sin libreto. Y ustedes mis valientes, gracias a Yadira, te veo después. Hablamos, gracias. Entonces, mi gente, gracias a todos ustedes que han estado ahí. No sé si voy a salir a las 8:30, tal vez un poco más tarde, porque vamos a hablar un poco de también lo que está pasando en Santiago. Toda la gente que me está mirando en Santiago, que tengo miles de gente que me está mirando, traten de mandarme videos a el teléfono que aparece aquí, 415-735-5045, video que ustedes vean en las redes en cualquier parte de Oriente. Traten, si sus familiares en Cuba o acá se lo mandan y me están mirando, mándenmelo, porque más tarde en la noche voy a tratar de ponérselo a todas las personas que vivimos afuera para que vean todo este tipo de programas. Señores, den su like. Estuvo Yadira y realmente fue 2 horas buenas para provecho de 2 y hablando de todas las mentiras de todos los impostores y demás. Ustedes valientes, ya saben, aquí dice lo que otros callan y digo, bueno, con la verdad por delante. Aquí termina Toscano, señores, en Cafecito. Vamos a tratar de salir más tarde, señores. Activa la campanita para que le avise. Gracias a todos. Lo que una forma u otra le dieron like. Me faltan like porque tengo 403 likes. Eso no es muy bueno. Señores, los quiero. Nos vemos en tal vez 2 horas porque tengo que cocinar para comer. Nos vemos. Gracias. Llegamos al final hoy de su programa Toscano. Otra vez, siempre juntos con la verdad, contra la maldad que nos rodea, con firmeza y sin dudar. Luchamos sin miedo a caer, cada paso que damos, amigos, es un paso hacia vencer. Con Toscano firmes estamos, contra burladores alzamos la voz, con el coraje de nunca rendirnos. En este camino vamos todos, nunca solos, siempre hermanos. La lucha es más que palabras, verán que nunca nos rendimos. Con Toscano el valor no acaba, no acaba. Con Toscano firmes estamos, contra burladores alzamos la voz, con el coraje de nunca rendirnos. En este camino vamos todos dos. Nunca solos, siempre hermanos. La lucha es más que palabras.